Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. Domingo de fútbol y regreso a Asturias con la lección bien aprendida, pendientes de ese puesto en la Pro y con el nuevo objetivo al alcance. No hay lugar para los fallos. Hoy, Marino del Luanco Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Os lo contamos con Javi Rodríguez y Antía Ulloa en el control técnico. El análisis de Manuel Álvarez de Cuánto Sufrimos, Martín Podcast y Carlos Alberto Sánchez. Los comentarios de Adrián Candal. Y la dirección desde el estadio de Miramar de Fran Hermida. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carrusel Deportivo Coruña. Aquí estamos en el estadio de Miramar, donde el Depor tiene que escribir un nuevo capítulo en este libro del sufrimiento en la segunda división B. ¿Y por qué del sufrimiento? Porque parece que vamos a vivir una tarde de emociones fuertes, un próximo fin de semana también de agárrate y veremos si una última jornada en Soria de auténtico infarto. El fin de semana empezó con la victoria del Racing de Ferrol ante el Langreo, ha continuado esta mañana con otra victoria, la del Numancia ante el Compos y por lo tanto, una vez más, el Depor se ve en la obligación de ganar si no se quiere meter en un aprieto. Todo lo que no sea ganar hoy ante el Marino del Luanco significa que existen muchísimas posibilidades de que se tenga que jugar el acceso a la Primera Pro el último día en Soria y ante un rival directo como el Numancia. Así que ya veis, partido importantísimo para el Depor, partido para el que ya están calentando los protagonistas sobre el césped por ahora perfecto de Miramar y un encuentro y un carrusel el de hoy donde como siempre queremos contar con todos y todas vosotras. Pues queremos saber sobre todo cómo lo estáis llevando, si estáis tan nerviosos como nosotros en el día de hoy, desde dónde escucháis Carrusel en un día tan importante, si estáis siguiéndonos también a través de, por ejemplo, el directo del canal de YouTube de Radio Coruña y en el chat en directo estaremos pendientes de lo que nos vayáis contando. También os podéis escribir como siempre a @carruselcoruna y os esperamos en el 626-238-118. Contarnos, pues eso, lo que veáis, cómo estáis viendo el partido, desde dónde y nos podéis enviarnos fotos, bueno, estas cosas, ya sabéis, ¿no? La manera de participar en Carrusel, nosotros os vamos leyendo cada poquito y estaremos muy pendientes de lo que nos contéis. Pero antes tenemos que coger siempre energías para el Depor, le es muy conveniente además en el día de hoy. Nos vamos hasta Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, recuerda, con personal, tienda y servicio 24 horas. Y ojo, porque si quieres lavar tu coche y dejarlo bien limpio, también puedes porque tienen tren de lavado y personal para su limpieza y su aspirado. Miramar Oil. Sintonía de protagonistas en Carrusel Deportivo Coruña, 11 ya confirmados, equipos calentando sobre el verde de Miramar. En el Depor únicamente un cambio en el 11 inicial. Lucho va a continuar en portería con una línea de 4 formada por Bóveda, Mujair, Borja Granero y Salva Ruiz. En el centro del campo, por dentro, Celso Borges, Alex Bergantiños y Villares. En la derecha Queco, en la izquierda Lara y arriba como referente en ataque estará Miku. Por parte del equipo local, bajo palos Grana,
Línea de 5, en principio con Borja Álvarez de carrilero derecho, con Guaya por la izquierda, con 3 centrales que serían Orbiz, Morilla y Trabanco. En el centro del campo, el ex del Sporting, Lora, acompañado previsiblemente de Miguel Prado, que adelantaría su posición al centro del campo. La derecha será para Alex Arias, la izquierda para Luis Morán y arriba, en punta, Enol. Estos son los protagonistas de un partido que va a dar comienzo en poco menos de 25 minutos. Y ahora, Fran, si te parece, tenemos que dar la bienvenida a uno de los nuevos colaboradores de Carrusel, una en este caso, Úrsula Cacharrón. Si necesitas descargar, recuperar, aliviarte, desconectarte, con Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada, va a hacer mucha falta. Puedes hacerlo, claro, por eso yo estoy deseando, porque uno sale de Carrusel con muchísima tensión, hay que irnos directos hasta allí, están en la calle Cortaduría número 7. Pide tu cita en el 608 00 11 41, 608 00 11 41. A través de WhatsApp te va a atender, también en redes sociales. Tiene Facebook y tiene Instagram. Recuerda, Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada. Bienvenidos a Carrusel Deportivo Coruña. Y ya tenemos sobre nuestras mesas, y nuestra gente en YouTube lo está viendo, pues nuestras cajitas de riquiños, que Adrián Candal está mirándolo. Bueno, Adrián, puedes abrirlo, incluso hacer un unboxing de esos en directo, porque tienes los riquiños bañados de chocolate y estas cosas. Luego te cuenta, Fran. Mira, también tenemos nuestro menú Bocata Lunch, también esos licuados detox. Tenemos de todo, y todo en San Brandán Lunch. Hoy lo que había cuando he ido a por los menús era un mogollón de repartidores de Just Eat, o sea que lo están petando. Tenéis que pillarlo también por Just Eat, si no os cuadra acercaros hasta Juan Flórez, que es donde están. ¿Qué da eso? Espectaculares, como siempre, los amigos de San Brandán. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Así que tenemos el gusto de recuperar, porque hacía tiempo que no se pasaba por Carrusel Deportivo Coruña, a Manuel Álvarez de Cuánto Sufrimos Martín Podcast. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas. Hola, Fran. Encantado de estar de vuelta, pero pongo unas comillas grandes en el encantado, porque yo tengo ganas de veros siempre, pero las circunstancias, convengamos en que no son las idóneas. Estamos ahí a una distancia prudencial, que diría aquel. Bueno, estamos con el casting de talismanes, y hoy vamos contigo. No sé si puedes con esa presión. A ver, yo venía un poco convencido de hacer la voz de los super tacañones hoy porque no sé, el tiempo el cielo negro sobre Coruña, a mí todo me da malfario respecto a cómo se le van a dar las cosas al Deportivo, los resultados de los rivales, pero bueno, es cierto que vengo virginal al Carrusel esta temporada, entonces esperemos que eso sirva de algo para traer buena suerte. Será de lo poco virginal que le queda al Depor en esta temporada. Adrián Candal, muy buenas. Muy buenas. Bueno, quedan también minutos para algunos jugadores que siguen también en esa fase virgen, llámase Nacho González, por ejemplo, con el entrenador. Fíjate los cadáveres que dejaron las visitas de Manuel aquí a Carrusel. Lo estaba recordando ahora que lo comentaba. Hay que empezar con buen pie. No, muy bien, Adrián Candal, sí, claro. Él estuvo aquí en el no ascenso de Mallorca. No sé de qué me hablas, Adrián. Mi cerebro no tiene. Es que lo acabo de recordar, Frank. A ver si no la liamos, A ver si no la liamos. No. Vosotros no fuisteis nunca de invitados a casa de Adrián, ¿no? O sea, según pasas por la puerta te da una patada en el culo, te empotra contra el sofá. Y luego te ofrezco si quieres una cañita o algo. Mira que estuve 5 minutos timbrando en la puerta de la emisora y no sé por qué nadie venía a abrir la puerta. Y la cara mía no te dijo nada, ¿no? Tampoco. No, a ver. La recepción de Adrián fue un hoy vienes tú. No, una cosa así. Estamos encantados de tener a Manuel, y lo que sí que recordábamos es, lo hablamos el viernes en Coruña Deportiva, no hay una maldita semana donde podamos estar un poco tranquilos viendo un partido deportivo. Definitivamente toda la semana, Fran, está ya casi hecho, ya está encarrilado y se han dado todos los resultados para que esto pues salga aparentemente mal. Hablábamos de la tensión con la que acabamos los carruseles, pero es que y con la que los empezamos. También. O sea, llegamos otra vez a un partido con la soga al cuello. Tenemos al Racing, que ya es el nuevo líder. Tenemos al Numancia, que lo tenemos a un puntito. Qué temor, ¿eh? Esto del Depor es terrible, ¿eh? Adrián, Manuel, yo decía en la presentación,
por estas cuentas que no sé ni para qué las hacemos, porque no valen para nada, pero por estas cuentas que de vez en cuando nos da por ponernos ahí con el papel y el boli, todo lo que no sea ganar aquí es problema. O sea, ya sales con esa presión, que podías empezar el partido haciendo tus cuentas de, bueno, un punto puede servir. Para mí, todo lo que no sea ganar prácticamente te aboca o a una carambola o a jugártelo el último día ante el Numancia. Digo carambola, tampoco sería una cosa, pero bueno, necesitas ver qué sucede la próxima semana entre Racing y Numancia, más ganar tú el partido de Langreo, o si no ganas hoy aquí, hazte la idea de que te la juegas en Soria. Sí, además, yo creo que el deportivismo está un poco con estrés postraumático de las últimas temporadas en las que, o bien dependiendo de nosotros mismos, o incluso necesitando ayuda de los rivales, no se da ninguna de las dos circunstancias. El Deportivo acaba por no estar a la altura de la exigencia del reto y los rivales no nos echan una mano, no siendo al pescuezo para estrangularnos. Es que mira, estamos aquí dibujando un croquis también. Ahora que la radio también se ve por el YouTube, igual lo enseño con la clasificación, cómo estamos ahora. ¿Qué pasaría si hoy se consigue un empate? Que bueno, pues a lo mejor un empate probablemente te pueda condenar también, independientemente de lo que pueda ocurrir en otros campos, a que en la última jornada tengas que ir a jugarte la Soria, que es lo que decías tú, Frank, que es que no lo queremos ni en pintura. No, pero por eso decíamos que todo lo que no sea ganar prácticamente te lleva a Soria, a estar hasta el último día apretadito. Hoy empatas y se queda en la clasificación Depor y Racing los dos con 36 y con 34 el Numancia. Claro, luego a ver qué ocurre, lo sabremos antes del partido ante el Langreo, qué ocurre en ese partidazo entre la Racing de Ferrol y el Numancia en Amalata. Es que ya estás otra vez viendo qué hace en el resto, con el colchón que tenías. Es que también no es ni medio normal todos los resultados que se están encadenando. Que ayer el Racing de Ferrol haya ganado su partido, que me alegro por ellos y me cae genial Cristóbal, pero yo prefiero, lógicamente, que vaya antes el Depor. Pero con un partido que lo tenían cuesta arriba, jugando con uno menos, que un balón parado va y le ganan al Langreo, donde tú precisamente 15 días atrás no eres capaz ni de sacar un punto. Es que parece que está todo escrito para que te enseñen el caramelito y te lo quiten y te quedes ahí con cara de... No eres capaz de sacar un punto, no eres capaz de marcar un gol. El Racing hizo 3. Sí. Lo que está claro, Manuel, el Depor se ha acostumbrado a jugar al límite ahí, bordeando el acantilado. Jugó un cara o cruz ante el Pontevedra, le salió, jugó contra el Zamora con la obligación de ganar y ganó. El pasado fin de semana contra el Numancia pues también tuvo que afrontar una situación igual. Todo hace indicar que ante el Langreo puede ser similar. Yo por eso casi que adelantaría ese Depor de finales al partido de hoy. Es decir, sal aquí con esa mentalidad de no, tío, hay que ir y demostrar desde el primer minuto que ellos no se juegan nada y que tú te juegas todo, porque estar siempre pendiente de jugar finales, el Depor yo creo que este año ya ha jugado tantas y le han salido todas bien, que a lo mejor un día te sale cruz, y dejar todo para el próximo fin de semana y ante el Langreo, vamos, yo creo que hay que ganar aquí sí o sí, y si no, vienen los nubarrones otra vez. La cuenta más sencilla es que si el Depor gana hoy y gana el próximo partido, le da absolutamente igual lo que hagan los rivales. Entonces, yo pienso o quiero creer, a raíz de las declaraciones del entrenador, que en el vestuario no se ha instalado en ningún momento esa creencia de que está hecho, de que por lo menos no pasa por las botas de los futbolistas del Deportivo. Temía yo, ¿no?, que al entrar en esta segunda fase de permanencia en la primera Real Federación, o como la queramos llamar, que podía haber un cierto relajo, porque algunos futbolistas entendiesen que, bueno, que en cierto modo el objetivo de la temporada, que era el ascenso, ya se había perdido, se había escapado. Pero bueno, el Depor, quitando ese borrón que tuvimos en Langreo, después ha respondido con victorias. Así que no hay precisamente por qué aflojar ahora, no tendrían excusa. ¿Vale? No, y ahora, desde luego, lo que saben es lo que ha ocurrido. Ahora saben los jugadores todos, Rubén de la Barrera incluido, qué ha pasado, cómo está la película y el lío gordo en el que se meten si hoy no ganan. Justo. Y es un rival, vamos a ver la parte positiva, y es que es un rival que no se juega nada. Y lo decía de la Barrera, y muchas veces este tipo de declaraciones, Fran, en la previa suele ser un poco de cara a la galería. Bueno, es que nosotros hay que demostrar quién se la juega. Esto está en el ABC y en la historia del fútbol, en todas las temporadas, en todas las categorías, siempre hay este tipo de discursos, ¿no? El que se la juega se tiene que notar, pero es que hoy de verdad se tiene que notar el que se la juega. Mira, y el que se la juega es el Depor.
Y se tiene que notar en otra cosa. Mira, los que nos estén viendo a través de YouTube, les vamos a enseñar algo para que vean en lo que también se tiene que notar. Miren, por aquí están calentando los dos equipos. Ahí podéis ver cómo está calentando el Marino de Luanco. Bueno, pues no distinguirías al Marino de Luanco en el calentamiento de uno de los muchos equipos que hay en categorías por debajo de tercera división en Galicia. Lo digo con todo el respeto del mundo, quiero decir, bueno, pues es un equipo modesto, es un meritazo que un equipo de un pueblo de 5.000 habitantes pues estén aquí disputándole un partido de tú a tú al Depor. Y ahí los tienes, los 11 jugadores y 5 más que van a tener hoy en el banquillo, porque no tienen más de dónde tirar. Y al otro lado, pues ahí lo tienen, ahí está calentando el Depor, con un staff técnico completito, 2 entrenadores, un preparador físico, un médico, fisios, en fin, un despliegue. Supongo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? No estoy en absoluto menospreciando al Marino de Luanco, insisto, me parece un meritazo estos equipos de pueblos así pequeños y ahí están, midiéndose hoy a todo un campeón de liga y dispuestos, además me consta, a mojarle la oreja porque no todos los días se le puede ganar a un campeón de liga. Y al otro lado una macroestructura como esta que llega aquí jugándose la vida y que el próximo año tiene que jugar en primera federación, sea como sea. Eso también lo tienes que demostrar desde el minuto 1. Y ahí es donde también te tienes que hacer grande desde el minuto 1. Lo decía hace un momento Manuel, ¿no? Si hay una posible relajación. Yo supongo que cualquier futbolista que ya le haya echado un vistazo a la clasificación antes de empezar el partido ha llegado a la conclusión de que un puntito no te sirve, salvo que te hayas acostumbrado a vivir al límite y ya venga, pero que un puntito no te sirve. Entonces esperemos ver un Depor que sale con la concentración necesaria a este partido. Por cierto, Fran, al hilo, perdona, de lo que decías de lo que es la segunda vez, no sé si te ha llegado hasta ahí la noticia que es un poco viral en el mundo de la segunda B, de un perro, un pastor alemán que interrumpió un partido, un tudelano a Morevieta. Apareció ahí el can, fue por un balón, a los perros les encanta jugar con la pelota, pero bueno, un partido de fútbol de segunda vez, pues a partir de el minuto 80 y tuvo que parar el partido porque apareció ahí un pastor alemán. Sí. O sea, esto es la segunda vez también. También. Más espectáculo que en la Superliga. Y buen toque de balón, el can. Sí. Bueno, no voy a hacer comparaciones. Esteban Chacón, llévanos a una rondita, sitúanos la jornada. Venga, vamos a por esos resultados. En Segunda División B, nuestro subgrupo, terminados ya en Langreo, 2, Racing de Ferrol 3, que comentaba Adrián Candalante, Numancia 3, Compostela 0. Por delante que te vamos a contar en Carrusel Deportivo Coruña, Marino de Luanco, Depor a las 5 de la tarde. En tercera empieza el Choco Fabril, también estaremos pendientes de esos resultados. En fútbol femenino empataba el Depor Abanca frente al Valencia 1-1. Se le escapan a las nosas 2 puntos importantes. Qué pena, fueron mucho mejores las nuestras al rival, y fallaron un montón de ocasiones en la primera parte. Qué rabia, qué bajón no haber ganado hoy el partido para el Depor Abanca. En fútbol sala femenino empate también, 3-3 del Vieses Amarella en casa del Inter Sala Promesas en Zaragoza. En hockey sobre patines, triunfo del Hockey Club Liceo en el Palacio ante el Calafell 3-1. En baloncesto, victoria también del Básquet Coruña contra el Palmer Alma Mediterránea 65-75. Los naranjas que mantienen la segunda plaza y aseguran esa clasificación para el playoff. Y que se sitúan a una sola victoria del líder Breogán, ojito, Y por último, en rugby, el CRAT da un paso importante también para su permanencia en la Liga Iberdrola en Alcobendas frente al Sanse, donde ha ganado 19-21. Es la ronda de resultados y te la contamos en Carrusel Deportivo Coruña. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en La Coruña. Y si estás teniendo ciertos problemas para escuchar bien Carrusel, no te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302 y también en la calle Rubine 18. Audias. Pues continuamos ya en la cuenta atrás. A 11 minutos de que comience esto. Bueno, os voy a enseñar un poquito, ya que estáis unos cuantos, y me consta que hay unos cuantos que están ahí conectados al YouTube de Radio Coruña. Bueno, pues nuestra posición de comentaristas, estamos ahora
pues mostrando la grada de aquí, de Miramar, y aquí pues vamos a estar ofreciendo el partido. Y a raíz, bueno, continúo un poco con el comentario que hacíamos hace un ratito sobre el rival y sobre este Marino del Luanco. Adri, tú lo has vivido también este año en primera persona. Estamos encontrándonos con una realidad que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en el Depor en los últimos años. Pero a mí me parece delicioso que estamos visitando pues campos como el otro día en el de Langreo, como hoy este del Marino del Luanco, como Ovao, como el de Guijuelo, etcétera, etcétera. Campos donde te encuentras con clubes pequeñitos, con pocos recursos, pero, jolín, es una pasada que te dan lo que tienen. O sea, la posición de comentaristas hoy, como veis, bueno, la acabamos de mostrar ahí. Aquí han apañado unos caballetes, tal, unas maderas, han hecho una mesa. Oye, insisto, te dan lo que tienen y es una obsesión desde que entras por la puerta de que estés bien, de que no te falte de nada, de que en lo que te puedan ayudar, pues echar un cabo. Y bueno, pues yo creo que merece también pues ese reconocimiento, Adri, todos estos otros equipos que evidentemente pues no tienen ese músculo, digamos, que el Depor, pero que, jolín, qué respetable es, ¿no? Verlos ahí año tras año compitiendo y adaptándose a las exigencias que tiene. Pues bueno, pues que la visita de un equipo como el Depor, que venimos un montonazo de prensa y que hoy pues nos han colocado a todos como han podido, pero aquí estamos, no nos falta absolutamente de nada y tú lo has vivido este año también. Fíjate, el martes cuando hablabas con el presidente del Marino, que qué tipo tan normal y tan campechano, que decía, ya en antena, decía, bueno, venís un montón, os vamos a poner aquí un par de mesas. O sea, el tipo ya en antena lleva comentando, porque es que es una horda de periodistas para estos clubes cuando va el Deportivo, periodistas y todo el despliegue y todo lo que mueve con un equipo como el Depor, y te tratan de maravilla. A mí me encanta, no tanto los resultados, porque son una calamidad habitualmente los que estamos teniendo a domicilio, 4 derrotas en esta liga, 4 empates y solo 2 victorias, que son números francamente malos, pero lo que es una delicia es eso, vivir la esencia del fútbol. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en Salamanca, Unionistas, que no había nada de público. Entonces tú hablabas y veías como que te escuchaba, pues ya no solo Richard Barral o el presidente Vidal en ese momento, sino que te escuchaba también todo el mundo de los jugadores suplentes, los del otro equipo. Escuchabas tú a su vez los gritos, los lamentos, la lesión en ese momento que fue de Eric Sede. O sea, te empapas de un fútbol que es imposible en otras condiciones. Lo que decía Fran, de que te tratan de maravilla. Yo me acuerdo, hace un año y pico, cuando fuimos a Cádiz, que casi salimos pues echados como a patadas o como perros, ahora que está tan de moda lo del pastor alemán. Es decir, es que el trato es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Sí. Así que nada, pues desde luego, meritazo y agradecimiento a todos estos clubes, y ahora el Depor, pues eso, que responda con resultados, porque como dice Adri, es maravilloso, son experiencias magníficas. Bueno, ganar tiene que ser la leche, y bueno, si le bajan un poco la chicha aquí al volumen de la música ya sería maravilloso. Experiencias maravillosas la que nos encontramos en todos los campos, como la que hemos tenido hoy aquí a la entrada de Miramar. Sabéis que siempre decimos, juegue donde juegue el Depor, siempre hay deportivistas. En Luanco también. Un matrimonio con sus 2 hijos han estado ahí esperando a que llegara el Depor con una bandera blanquiazul y se la han firmado todos los futbolistas del Depor. La ilusión de los críos, tremenda. Y esta es la conversación que manteníamos con ellos, pues nada, pues hace aproximadamente 1 hora cuando entrábamos aquí en Miramar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Mateo y mi hermano se llama Pablo. Pablo, ¿y vosotros de dónde sois? De Oviedo. De Oviedo. ¿Y cómo, siendo de Oviedo, sois del Depor? Porque además veo que venís equipados con el traje, la equipación, la bufanda, la bandera. ¿Cómo es que sois del Depor? Porque mi papá es del Depor y entonces nos gustó mucho ser del Depor. Pero no os dio a elegir, ¿no? Había que ser del Depor, ¿no? Sí. ¿Y del Oviedo un poquito o solo del Depor? Solo del Depor. Bien, veo que estáis muy bien educados en casa. Yo soy del Depor porque me gusta Bergantiños. ¿Te gusta? Y acaba de parar aquí Alex Bergantiños, que vi yo que te firmó ahí la bandera, ¿a que sí? Sí. ¿Es tu jugador preferido del Depor? Sí. ¿Y el tuyo cuál es? También Bergantiños. También Bergantiños, pero los conocíais a todos, que vi que les llamabais por el nombre, ya que se acercaran aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos con lo serio, Hoy ganamos. A ver, vosotros tenéis pinta de saber de esto. ¿Hoy ganamos? Sí. Sí. A ver, ¿cuánto le ponemos? Un 10.
De marcador, ¿cómo crees que acaba esto? Al menos uno. Al menos uno, bien, bien. Se nota que eres del Depor, que últimamente no estamos para alardes. ¿Tú qué marcador crees? ¿Cómo va a acabar esto? Yo creo que el gol les va a meter 11. ¡Uy, madre! Bueno, yo creo que van a ser muchos, pero a ver si ganamos, que es lo importante. Que es lo importante hoy. Y el padre de las criaturas está por aquí, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Alex. Los has llevado por el buen camino, por lo que veo. Se han llevado solos. Tiene un abuelo del Madrid, otro del Barça, intentando llevarlos para su redil y ellos al final han venido al de papá. Tú ahora le tienes que explicar que no siempre se jugó en campus así, ¿no? Que se jugaba en Europa y se ganaban cosas. Sí, y... no, Menos mal que está YouTube ahí. Lo saben. Me están diciendo que hay muchas cosas dentro del campo. Digo, no tantas. Bueno, pues muchas gracias y a ver si hoy nos dan una alegría, ¿eh? Esperemos. Gracias. Aquí. ¡Qué fenómenos! ¡Qué fenómenos, Qué crack. Y Adri, deberías ver la cara de ilusión de los críos. Ni Depor en segunda B ni nada. Estaban con los ojos como platos ilusionados porque sus ídolos les estaban firmando esas banderas, ¿eh? Y bueno, pues desde luego es maravilloso ver a estos críos. Además, Manuel, como le decíamos a su padre, ¿no? Que ser del Depor cuando se ganaban cosas y desafiabas a los grandes y tal, pues oye, pero estos chavalitos, abuelo del Madrid, abuelo del Barça, viven en Oviedo, el equipo en segunda B, joder, que sean del Depor, tíos, para hacerles un monumento. O dos, esto forja carácter. Y que sea Bergantiño su favorito, o sea, exacto, que no se puede querer más a esos niños, qué barbaridad. Y van a disfrutar del Deportivo en un templo bendecido por Mauro Silva, que jugó allí hace, no sé, 10 años o no sé cuántos la Copa del Rey. Es que... Mira, voy a poner 2001. aquí el móvil en el micro, porque también hay un vídeo de estos chavales gritando al Depor desde la barrera, a ver si se escucha. Bueno, pues... Lo coge el padre, el vídeo también es viral, Alex Arias, con el que hablabas ahora, que también está metido en la peña Chamberí blanquiazul, o sea que todos los exilios de los deportivistas están ahí metidos, y los sube a hombros y grita el chaval con la bandera, ¡Forza Depor!, como haciéndose notar. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que mola del Depor, que sigue siendo un club grande independientemente de que esté ahora en segunda vez. Pues mira, no sé si han sido capaces de acceder al campo, lo que sí está claro, bueno, hay muy poquita gente, ¿no? Solo había 300 localidades para socios y yo creo que ni siquiera se han repartido todas, ¿eh? No creo que haya 300 personas aquí. Me extraña que los críos y sus padres hayan podido entrar, pero cuando estábamos aquí montando nuestra posición de comentaristas, los escuchábamos a grito pelado desde fuera, Forza Depor, Alex, esto, lo otro. Unos fenómenos, ojalá gane el Depor y les pueda ofrecer pues esa victoria. Ya están los equipos sobre el terreno de juego. El Marino del Banco, que va a vestir con ese uniforme azul oscuro, muy oscuro, y con una franja blanca en el pecho. El Depor con la camiseta de la bandera gallega. Recordamos los 11 por los locales: Grana en portería, con Borja Álvarez, Ortiz, Morilla, Trabanco y Guaya en línea defensiva. Mediocentros Lora y Miguel Prado. Por la derecha Alex Arias, en la izquierda Luis Morán y arriba Enol. Y en el Depor, Lucho estará en portería. Será Salva Ruiz el lateral zurdo, principal novedad. Borja Granero, Mujaid y Bóveda completando la línea defensiva. Alex Bergantiños, Borges y Villares en el centro del campo, con Keco por la derecha, Lara en la izquierda y Miku en la en la punta. Miku, recordamos, máximo goleador del Depor en esta campaña, con 5 tantos. Va a arbitrar el partido el colegiado riojano Miguel Sesma Espinosa, y nosotros hacemos un recadito antes del que ruede el balón. Teba. Con una noticia que os va a ayudar a ahorrar, que nos va a ayudar a ahorrar a todos los clientes de Abanca, porque si pagamos la gasolina con una tarjeta de crédito Abanca, en estaciones de servicio Galp adheridas nos devuelven hasta un 5%, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Bueno, pues todo listo en Miramar, ¿eh? Todo listo, está pidiendo ya lo que hay a sus asistentes y ahí está, pitido inicial, comienza el encuentro. Sacó de centro el Depor, desplazamiento en largo buscando una carrera de Lara, la baja en el centro del campo Celso Borges, mala entrega, roba Lora, quiere conectar ya con Enol, al corte aparece Mujaid, envía el balón hacia la posición de Miku, pelotazo de la defensa del Marino, corta con la cabeza Alex Bergantiños y ahí está llegando el balón a Keco, encima de él Guaya, el capitán, el canario, 35 añitos, veterano desde luego, el futbolista que va a actuar en el carril zurdo, roba el Depor, roba Bóveda, conecta con Borges, Borges ya cede el balón
a Villares. Ahí está Villares metiéndole una marcha al partido. Quería conectar ahí Lara de nuevo con Villares. El balón se va a ir por la línea lateral. Sacará de banda el Marino de Luanco. Por lo menos parece que dormidos no han salido, Adri, aunque solamente va un minuto de partido, pero se ve que el Depor enseguida quiere conectar con los hombres de arriba. Sí, bueno, pues es una buena muestra de intenciones en estos primeros instantes. La presión bastante asfixiante ahora de la gente del Depor y va a tener que superar esa acumulación tremenda que hay por dentro. 3 centrales, no sé cuántos en el centro del campo. El campo además estrechito, pues va a tener que salirle todo muy bien al Depor para poder seguir a rematar en el área, ¿eh? Oye, por cierto, Manuel, ¿te ha sorprendido la suplencia de Héctor, la titularidad de Salva? Yo creo que con las dimensiones reducidas del terreno de juego, quizás el Depor va a optar por soltar un poquito más a Lara y por dejar un lateral que esté más pendiente de defender que de irse arriba. Sí, yo lo veo como tú. Además, aunque Héctor yo creo que es un favorito de la afición y ha dado muy buen rendimiento, sobre todo ofensivo, los ha ido alternando bastante Rubén de la Barrera. Entonces creo que no era un puesto garantizado el del lateral izquierdo para Héctor, y hoy le ha parecido que por las circunstancias del partido pues había que darle carreta de nuevo a Salva. Por cierto, en la planilla que nos han pasado de las alineaciones, en el banquillo del Marino, están futbolistas como Mendy, el delantero titular, que se ha recuperado de una lesión, todavía está tocado. Son 6 suplentes únicamente y ninguno de ellos es el portero suplente. O sea, ¿os han olvidado de ponerlo? Hoy están jugando sin portero suplente. Durante toda la temporada se han alternado Buru y Chechu Grana. Hoy es Grana el que está bajo palos, pero Buru no figura en la alineación. Así que bueno, pues puede ser un problema añadido para este Marino del Luanco. Saca de banda ya Guaya, conectando con Lora, de nuevo balón para Guaya, pelotazo arriba, va a bajar con Nieve, quiere buscar la Salva Ruiz, ojo con ese esférico que queda suelto en el área, quería ganarla ya Luis Morán, y ahí está peleándola el Depor. Bien, ahora saliendo desde atrás, viene Salva por el carril zurdo, se ofrecen ya los mediocentros del Depor, no la pierdas en esa posición, bola atrás para Mujair. El Depor que se sitúa pues con su sistema habitual de los últimos partidos, con 4 hombres atrás, pero metiendo un medio centro entre los centrales para favorecer la salida de balón. Intenta ahora progresar ya en terreno de juego del Marino de Luanco. Eneco Bóveda, ha sido balón de banda, ha sacado ya Eneco rápidamente para Alex, buen balón de Alex al carril zurdo, por ahí se va a incorporar Salva, levanta la cabeza, juega en corto con Lara, Lara pisa el balón, Lara se quería ir, a Lara le roban la cartera, pero aparece la escoba Villares para Alex Bergantiños, línea de 3/4, qué buen balón dentro del área, no es capaz de engatillar Miku y ya sale a la contra el Marino de Luanco por medio de Guaya conectando a la izquierda con Alex Arias, mucha movilidad en los hombres de ataque del equipo gozonero. Viene por banda derecha Borja Álvarez, ahí está jugando por la parcela central el Marino de Luanco, roba el Depor, no le dura el balón al equipo de Rubén de la Barrera y ahora sí, balón para el Depor, intentará construir juego de ataque, muchas imprecisiones, Manuel, en estos primeros minutos. Sí, la verdad es que yo creo que aún se están acostumbrando bastante al estado también del terreno de juego, que se ve bastante bien, aunque parece que hay irregularidades, ¿no? Pero bueno, el ritmo propio que esperas, pues eso, en un campo un poquito más estrecho y de momento mucho embudo por el medio. A ver, el campo de entrada no asusta, ¿eh? O sea, estaba bastante peor el de Obao, que cuando se llegó allí, antes del partido, ya aquello tenía mala pinta. El campo no asusta, lo han estado regando. Y yo lo único que hago es cruzar los dedos para que no caiga la que cayó ayer en Coruña, porque están anunciando lluvia, por ahora no ha caído una gota, pero vamos, se ve que si hay agua se puede poner pesado. Ahora mismo el césped no es excusa. Sí. Celso Borges con Alex Bergantiños de cucharita, que bien Alex Bergantiños para Miku, ahí dentro del área se incorpora Eneco Bóveda y tiene que enviar el balón de banda Guaya para evitar que se vaya a córner, saca rápido Keko, balón para Eneco de nuevo con Keko, bola para Celso Borges, la va a poner, pierna izquierda, punto de penalti, saca bien el balón Morilla y ya intenta montar la contra Lora juega por dentro, bien robando a Alex Bergantiños. ¿Te acuerdas de aquella época, Adri? Donde Alex Bergantiños era el capi del Depor en aquellos partidos con el Sporting de Gijón, donde Lora era el dueño de la banda derecha. Sí, pues no hace tanto, parece que hablamos de hace 20 años, no hace tanto. Lora lateral, bueno, también yo creo que también coincidió en esa época con Luis Morán, que también sigue en ese equipo. Bueno, pues son jugadores veteranos que quieren seguir jugando en fútbol
de cierto nivel, cerquita de donde tienen sus residencias, en este caso en Gijón, y ahí los tiene dando guerra. Viejos rockeros, pero es verdad, el Lora que era un buen lateral, Sí, era un buen lateral, pero ahora, bueno, en estas categorías ahí está, de medio centro. Y además, como dices, bueno, pues hay muchísimos futbolistas de Gijón que juegan aquí, de Gijón, de Oviedo, 2 localidades que están aquí cerquita. Vamos, de Gijón aquí es como de Coruña Asada, o sea, un paseíto. Ojo que viene Eneco, se mete por el carril central, quiere llegar ahí a trompicones hasta la frontal del área, le han cortado el paso, de nuevo incidiendo el equipo de Rubén de la Barrera en esos carriles, en esos espacios que quedan, muy abierto a banda que Keco, por ejemplo, aquí en la derecha, y más metido por dentro Eneco Bóveda, juega como a unos 7-8 metros de la línea de cal e intenta pues buscar las cosquillas entre central y lateral del equipo contrario, aunque hoy Manuel lo va a tener complicado, esa línea de 5 del Marino por ahora muy sólida. Sí, a lo mejor se escapa un poco a los talentos del rebautizado como Enekimic, ¿no? Porque desde que el lateral alemán empezó a ser centrocampista con Guardiola y este tipo de soluciones tácticas sorprendentes, no habíamos visto cosa igual a la de Eneco Bóveda en los últimos partidos con el Depor. Pero bueno, él mismo lo decía esta semana en una entrevista, creo que le leí en el diario AS, y lo dijo Rubén de la Barrera también en rueda de prensa, que los laterales en el Depor ahora tienen que divertirse y que le pide muchas más cosas el entrenador. Y bueno, y Eneco está respondiendo muy bien, creo, en los últimos partidos. Mira, tengo un amigo que me definía a Bóveda como muy de primavera. Fíjate que siempre florece en primavera. Los mejores momentos de Bóveda... Espera, Celso Borges dispara y fuera de juego. Fuera de juego. Disparo, de todos modos, Celso Borges al muñeco, Perdón, Adri. Está hablando de las flores y de Eneco Bóveda y la primavera. Es verdad, fijaos, los buenos momentos de Bóveda llegaron en esta época, digamos, final de las temporadas, ¿no? El año pasado acabó muy bien ya con Fernando Vázquez, el año anterior con Martí, fantástico también, y este año pues vuelve a ser el mejor Bóveda ahora, al final de Liga. Bueno, pues veremos si es... ¿Cómo era, Manuel? Kimmich. Enekimic Bóveda. Vale. Bueno, aquello era una factoría de acomodar gente. Philip Lam ya era lateral y acabó jugando de medio centro directamente. O sea que a lo mejor se vio vídeos del Bayern y estuvo tomando notas. Saque de banda para el Depor. La tiene Borja Granero. Ahí está jugando el equipo coruñés. Balón hacia la derecha donde recibe Eneco Bóveda. Acude más a recibir pegado a la banda Celso Borges que Eneco Bóveda. Se equivoca ahora Keco, roba el balón el Marino. Ahí está circulando ya Orbiz. Orbiz combina con Guaya, jugando ya en la línea medular. Se quiere dar media vuelta a Alex Arias, casi se le va el balón por la lateral. Lo ha salvado Alex Arias. Conecta ya con Luis Morán arriba, pero corta el Depor. Viene Lara en corto, jugando con Celso Borges. Y ahí está ya el Depor dándose una pausa y tocando el balón. Parece que no le va a costar al Depor con esa línea de 5 robar y correr. No es algo en lo que destaque el Depor ni esta temporada, ni la anterior, ni podíamos poner muchas comillas. Pero parece que la consigna es en cuanto se recupera, bueno, pues si no es una ocasión muy clara, colocarse, jugar y mover el balón. Sí, buscando... de un lado a otro porque no hay otra opción. Si no haces esos movimientos, cambios de juego, con tanta gente que hay por el medio, que parece que están multiplicados incluso, es imposible. Ahí está en largo Celso Borges buscando a Keco. Ahí le persigue ya Miguel Prado. Bien, Keco se va a línea de fondo, pone el centro, la saca finalmente Trabanco. Será saque de banda para el Depor. Y vamos a hacer una pausa, pero nos vamos a quedar con este saque desde la lateral, a la altura de esa prolongación de la frontal del área. Saca ya rápidamente Eneco con Celso Borges. Están conectando ahí los dos constantemente. Viene Alex Bergantiños, levanta la cabeza el Capi, conecta con Celso, casi le roban la cartera a Celso Borges y efectivamente se la roba Lora. Ojo ahí, balón para Alex. Vaya agarrón de Villares, cartulina amarilla, vamos. A poco más lo deja sin pantalones. Se va a llevar la primera amonestación el Vilalbés. Bueno, pues minuto 10, primera cartulina del partido. Tuvo que cortar una contra que llevaba muchísimo peligro. Era en el centro del campo, pero estaba muy expuesto el Depor. Manuel, no hay discusión, ¿eh? No hay nada que decir y es una pena porque es una losa que pesa desde antes del minuto 10 ya sobre el futbolista del Depor que más muerde que en la presión del Deportivo. Pero es rival. Innecesaria, no la falta en sí porque hay que hacerla, igual no tan descarada, pero esa pérdida de la que proviene la jugada es completamente innecesaria. Tú cuando te encuentras en un lío, pues es mejor embarcarla, es mejor dar la banda que no propiciar este carril que aprovechó Lora.
Pues ahí está Guaya, mete el balón, jugada ensayada al área para que reciba Luis Morán. Se quiere dar media vuelta, ya está muy escorado a la izquierda. Quiere buscar por dentro a Lora. Lora con Alex Arias, balón en largo y va a salir Lucho. Balón para el portero del Depor, 10 de la primera mitad en Miramar. Por ahora sin un dominador claro. Marino de Luanco 0, Deportivo 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Sabéis que no entender cuando estamos en una conversación es algo que genera mucha incomodidad y también mucha ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida de Finisterre 302 y también en la calle Rubine 18. Son Audias. Hay un balón de banda para el Deportivo a la altura del banquillo coruñés, donde está impartiendo instrucciones desde el primer minuto Rubén de la Barrera. Menudo pelotazo, buscando ya que la baje Mujaid. En campos así, Manuel, Adri, yo creo que es fundamental las entregas, los pases. Es un campo pequeño, por lo tanto el rival enseguida lo tienes encima, presionándote. Entonces estos pases que van a contrapié, que te llega el balón botando porque te han dado un melón, al final estás poniendo en aprietos a los compañeros, y ya se ven varias entregas y algunas pérdidas de balón que son aparentemente fáciles y por mandar, pues eso, un melonazo, pues te acabas en problemas. Sí, no es la... ¡Uy, qué balón, perdona! Disparo muy lejano del Depor, la tuvo que enviar a córner Grana. Parecía un centro que se iba directamente fuera, llevaba veneno, empezó a bajar y Grana ha enviado el balón por encima del travesaño. Va a ser córner para el Depor. Y Manuel, te dejé con la palabra en la boca. No, iba a decir que a lo mejor no es la finura combinando en espacios reducidos la principal característica de este Deportivo. Y en encuentros como estos, pues ahí sale a relucir, de hecho. El disparo es espectacular, porque se va envenenando, tiene que sacarla el portero del Marino de Luanco. Parecía que se iba a la playa y empezó a bajar y menos. Bueno, iba para una mano dentro, salvadora. Iba dentro. Vamos a quedarnos con el córner. Se ha ido Queco a ponerla desde la izquierda con pierna derecha, brazos arriba. Ahí vuela ese balón. Oh, Dios mío, a la que va a la playa es esta, pero a la playa de San Sebastián, a la Concha. Se ha ido, es un córner a favor del Depor por la izquierda y va a ser saque de banda por la derecha pegado al banderín de córner. O sea... Muy preciso, ¿no? Y no es por el viento, ¿eh? Fue flor de un día, ¿no? Lo del encuentro de Riazor, el gol a balón parado del otro día, por lo que parece. Vamos a esperar. No todos los días es martes de carnaval. Vamos a esperar, a ver. Ahí está jugando Lora. Combina con Alex Arias. Quiere irse de Celso Borges. Presiona ahí el Tico. Será banda para el Marino de Luanco. Muy bien plantado, Adri, el equipo de Manel, ¿eh? Un equipo con mucho oficio. Es una frase hecha, ya lo sé, pero... es un equipo que sabe muy bien lo que tiene que hacer y cómo lo quiere hacer. Sí, y que, bueno, pues está en ese plan de partido de, sobre todo, obstaculizar. A mí también me da la impresión de que si el Depor es capaz de marcar un gol, va a ser difícil que pueda generarte peligro. No parece, o sea, parece que está sobre todo aguantando con este planteamiento, pues hasta parece que hasta el empate que ellos no les vale para nada, ni el empate, ni la derrota, ni la victoria. Es decir, ellos ya tienen la temporada zanjada, pero parece que están cómodos en ese papel de que no pase absolutamente nada. Bien plantados, cerrando líneas y acumulando gente. Hay ahora una lesión, yo creo que es Morilla. Quería salir el Depor a la contra, se ha quedado Morilla ahí en el terreno de juego. Rápidamente ha llamado el árbitro a las asistencias y yo creo que se ha hecho bastante daño el futbolista del Marino de Luanco. Era una contra muy rápida que sacaban ahí entre Villares y Lara. Sí, fue con Salva Ruiz, un golpe. Yo creo que no sé dónde, pero fue con una patada, aparentemente de Salva Ruiz, no sé si en la cara incluso. Sí, yo creo que Salva intenta saltar por encima de él y no sé si le alcanza con la bota o con la rodilla en la cabeza. Sí, pero bueno, se han asustado bastante, porque han llamado rápidamente a las asistencias. Él va al cruce, al corte, y Salva intenta sortearlo, pero sí que tiene pinta de que le da con la bota. Completamente involuntario. Sí, es un lance fortuito, pero da la impresión de que le puede haber incluso rascado con los tacos en la cara o algo semejante. Y no sé si ha pitado falta y será amarilla para Salva Ruiz, ¿eh?
Pues lo primero que ha hecho el árbitro, como decíamos, era llamar a las asistencias. Ahora son varios los futbolistas del Depor y del Marino que están alrededor. Insisto, creo que es Morilla el central, el dorsal número 4. Bueno, desde luego no puede ser amarilla porque él va a golpear el balón claramente y es completamente involuntario. Está conversando Alex Bergantiños con el colegiado. Sí, amarilla. La amarilla se la muestra en primera instancia. Pues amarilla para Salva Ruiz, pues 2 cartulinas amarillas. Ya empiezan a ser lastre, ¿eh? Minuto 16 de partido y 2 cartulinas, Manuel. Sí, de momento no hay muy buenas noticias para el Deportivo, que si bien por un lado yo creo que ha despejado un poco las dudas que podíamos tener sobre la voluntad de ir a por el encuentro, el Depor yo creo que ha entrado igual de intenso como poco que el Marino y metido en el partido y concentrado, pero no está siendo capaz de demostrar ninguna superioridad. Y sí que es un poco preocupante que ahora ya haya 2 amonestaciones, insisto, sobre todo la de Villares, porque yo creo que es casi el futbolista fundamental del Depor en esta última etapa. Va a haber cambio, perdón. No, pues sí, no, tiene una brecha es que está importante. sangrando por toda la cara, sí. Pero lo que ahora está discutiendo Alex Bergantiños es que está hasta el doctor Lariño ayudándole al jugador, al 4 del Marino. Es que la jugada es completamente involuntaria. Es una desgracia que ocurra eso y el daño que se ha hecho es evidente y no va a poder seguir porque tiene una brecha importante en la zona de la oreja, pero es que está en la trayectoria de circulación simplemente normal de él. Sí. Ni siquiera saca la pierna más alta de la normal, etcétera. Claro, no. Ahí no te puedes apartar, no puedes desaparecer. Él estás en su trayectoria. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pues es una cartulina amarilla que veremos si le causa complicaciones al Depor. Recordamos, hace 10 minutos la veía Villares y ahora Salva Ruiz. Y bueno, pues lo peor para el futbolista, que el futbolista del Marino del banco, que en esa jugada fortuita, bueno, pues ha llevado un golpazo y lo van a sacar ahora del campo en la camilla. Puede el árbitro guardar las amonestaciones, que las tiene en la mano, que aún se le van a caer, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva con ellas en la mano? Hay que guardarles el bolsillo, señor árbitro, ya. No queremos Vamos más. a aprovechar, minuto 17 de la primera mitad, por si nos hemos puesto tensos con todo esto, Teba Chacón sabe dónde tenemos que ir para relajarnos. A Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada, ya sabes, para desconectar, para recuperarte, para descargar todas esas tensiones. Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada, está en la calle Cortaduría 7, puedes pedir tu cita incluso a través de WhatsApp, súper cómodo, 608 00 11 41, 608 00 11 41. También puedes seguirla en Facebook e Instagram. Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada. Disfruta de la excelente cocina tradicional de Casa Saqués, elaborando desde 1947. Exquisitos callos y empanadas. Su carne asada es pura mantequilla. El pollo de Saqués y las grandes caldeiradas lo hacen diferente. Puedes comer en la taberna o llevarte la comida a casa. Avenida de Oza 41, teléfono 981 280 245. Casa Saqués, más saqués que nunca. Bueno, pues ha confirmado el cambio, se ha ido del campo Morilla y ha entrado en su lugar Borja Rodríguez. Bueno, pues cambio de cromos porque se ha ido un central y el que entra es un extremo izquierdo. Nos vamos a quedar con la falta y enseguida colocamos al equipo local. Ahí está Alex Arias poniendo el balón en el área, muy largo, se va a ir por línea de fondo, sacará de portería el Depor. Bueno, pues vamos a ver cómo coloca ahora Adrián Manel a sus hombres, pero evidentemente si se va un central y entra un extremo, a lo mejor es que rompe la línea esa de 5 atrás y se va por el Depor. De entrada presionan más arriba ya. Vamos a ver cuando se coloquen otra vez a lo largo de todo el campo, después de este balón parado, pero no creo, ¿no? Supongo que recolocará a lo mejor algún centrocampista. Mira, está Guaya... Sí. Guaya ahora de central y sitúa en el lateral zurdo a Borja Rodríguez, ese extremo izquierdo que, bueno, claro, al jugar con línea de 3 centrales, pues no está tan incómodo como si únicamente fuera lateral zurdo, ¿no? En línea de 4. No tiene tanta Pero exigencia. Se va Guaya. Se pone Guaya ahí en el centro y se va ese extremo Borja a la zurda. Ojo, ahora un balón en largo para Lara y dice el asistente que hay posición antirreglamentaria. Será balón para el Marino del Luanco. Y también, Manuel, lo veíamos en esta primera acción tras el cambio, presionan más arriba, han dado 2 pasitos adelante, forzando el error del Depor en la salida de balón. Les ha servido a lo mejor para coger un poco de impulso y que Manel los haya rearmado. Yo creo que el Marino ya dejó muy buena impresión en Riazor, un equipo con limitaciones, pero muy organizadito, muy aseado, muy convencido del plan, y ahora a lo mejor estaba viendo Manel que el Depor tenía más balón y ha dicho, bueno, venga, un esfuerzo más y a tosigar.
puede ser buena noticia para el Depor, que haga eso, ¿no? ¡Uy, espera, que balón! ¡Y sale Lucho! ¡Y ha salvado Lucho la primera! Menuda acción, menudo autopase. Creo que era Enol el que se plantaba solo delante de Lucho en un autopase y en el mano a mano. ¡Qué bien ha estado el colombiano! Magnífico sacando ese balón, Adri. Lucho salvando al Depor. Bueno, todo nace de un balón de portero, un juego directo, y ese autopase, ese movimiento espectacular como la levanta, y se hace un autopase de sombrerito propio que vamos, salió rápido el portero del Depor, porque si no iba para adentro, ¿eh? Excelente, una acción tremenda. Aparte se lleva a Mujaiz con ese regate. Sí, sí. Con lo difícil que llevarse a Mujaiz, Por eso mismo. Es el primer equipo que le hace daño al Depor sin ser un centro lateral en muchas semanas. Uh-huh. Lo vimos en Langreo y el Depor bueno sería que se pusiese las pilas, porque en campos así, como tenga que remontar, vamos, le cuesta Dios y ayuda, ¿eh? Así que ojito, que casi llega el primero. Alex Bergantiños metiendo un balón en largo, va a llegar Lara y será finalmente córner. Tuvo que aparecer Miguel Prado al corte y va a ser balón desde la esquina para el Depor. Y ahora le vienen a leer la cartilla a Lara porque se quejaba de que en ese corte habían enviado el balón al córner, pero se lo habían llevado por delante, pedía algo más. Y está el colegiado leyéndole la cartilla a Lara. Viene Miku a meterse por el medio, otra vez el colegiado, le sigue leyendo la cartilla a Lara. Bueno, yo creo que no da para tanto ya el tema, pero bueno. Por cierto, vamos Fran, a ver. No sé si has visto también, o Manuel, el robo que le hicieron hoy de nuevo al Compos. Espera, perdona, balón al área desde el córner, la saca Guaya en el primer palo. Ahora sí, nos vas a hablar de un magnífico arbitraje. Qué penoso. Con ese penalti que le pitan al Compos en el primer minuto, un penalti que no ve absolutamente nadie. Y en la contra, la jugada casi posterior, cuando no le pitan a un penalti a favor del Compos, y el jugador después pone en la foto la brecha que le quedó en la zona de la rodilla. Y al Compos ya es la segunda semana seguida que le ocurre esto. Es terrible los arbitrajes que se están viendo y sobre todo en acciones clave como son los penaltis. Lo hemos visto en partidos del Depor, lo hemos visto en partidos del Compos. Los árbitros son muy malos. O sea, técnicamente bien situados porque siempre salen en la foto y están bien, están viendo la jugada. Lo que pasa es que lo que ven después solo lo ven ellos. Y el árbitro en esa acción está bien situado, no es que esté mal colocado, no es que tenga gente por el medio, está donde tiene que estar. El Riazor, lo que realiza el Rizo es lo del otro día, que expulsa a un tipo que no participa en la jugada, roja, directa, si ve la falta es que la pita, es que la ha visto y luego lo expulsa, pero la primera parte también le muestra amarilla a otro que no es. Entonces, lo que pasa es que si ya te confundes el 5 con el 8, ya estás más bien para Epi Blas, claro, para Coco. Para eso ya no es cuestión arbitral. Las veleidades, es una cuestión de la óptica. Las veleidades estas de profesionalizar el fútbol de segunda B están muy bien. Espera que roba el Depor, Lara, la pega directo a puerta, fuera. Se equivocó Grana en el control del balón. Quiso despejarla, la dejó cortita y Lara disparó directamente a puerta. Y ojo, se lesionó el portero del Marino. No. Se ha quedado fuera del terreno de juego. No tienen suplente. Se está quejando. En la planilla no aparece el suplente. Igual se queda sin tinta, puede que aparezca el suplente. No puede jugar un equipo. Oye, sin se suplente. ha hecho daño, ¿eh? Sigue fuera del terreno de juego, se pone ahora de pie. Es lo que intentó No sé Lara si con se ha ese torcido. disparo, ¿no? De fuera. Sí. No sé si se ha torcido el tobillo, bueno, renqueante. Ahora, Manuel, lo que hemos dicho tantas y tantas veces, es el momento de probarlo, ¿no? Ahora es cuando tienes que tirar a puerta y ver si hay portero. Exacto, balones por arriba, a ver si puede saltar a por ellos. Se lesiona un giro con Keco, que le va a por un balón, va a intentar presionarlo arriba y en el despeje se hace daño. A ver si puede seguir o no. Parece que sí. Lo he dicho. Va a coger, a disparar. Está tocado, ¿eh? Está ahí, está haciendo. Mira, le está diciendo al banquillo quietos, no os pongáis nerviosos. Pero, mira, ahora están cuclillas. No, está tocado, ¿eh? Lo que pasa, Adri, insisto, lo que tienes que intentar es que no se convierta en esa lista de porteros, como fue el del Guijuelo, como qué fue malo era el ese del portero. Langreo, etcétera, que te has ido de los partidos sin probar ni siquiera si tenían manos. Claro, el portero del Guijuelo, que no le tiramos ni una sola vez, lo dice Frank. Tiene un parecido a Matuliones, el de Básquet Coruña, era también lituano, así. Y luego lo vimos la semana. El día nuestro no lo vimos, más que en la foto, y los que estábamos allí lo vemos de cerca, un tío muy alto. La semana siguiente lo vimos en todas las fotos de los errores.
O sea, eso es que La es muy semana Depor eso siguiente- también, ¿eh? La semana siguiente comprobamos que si llega a estar de portero Matulionis lo hacía mejor. Seguro. Pero ya había acabado el partido del Depor. No, y el otro día en Langreo igual, es decir, te has ido de Langreo sin tirar a puerta. Ayer en la jugada del tercer gol del Racing de Ferrol, la salida del portero es de risa. O sea, es de absoluta risa. Pero es que tú no has intentado una de esas en todo el partido. Ah, qué tía, sí. Dicho lo cual, yo estaba bastante satisfecho con el nivel de intensidad del Depor con el que entró en el partido, pero ahora que van 25 minutos, me gustaría Se ya han alguna enfriado, ocasión ¿eh? de gol. ¿eh? Son 25 No, no, minutos y- que parecen 250, ¿eh? Qué espeso está el partido. Sí. Y con la lesión de Morilla se ha enfriado el Depor, ¿eh? Pues nada, te va Chacón, caliéntate un poquito con los mensajes de los oyentes. Venga, Venga, te vamos pues. a dar una vuelta por el mundo. Cuidado, Venga, vamos allá, Cuidado, vamos Eva. allá. Cuidado, Cuidado con lo que pueda pasar aquí. Venga, primer mensaje nos le manda Es al lo más directo. emocionante de los partidos del Depor. Meterá la pata, te va Chacón, se la colará. Bueno, Nicolás dice en Equimich. A ver qué anda desbebendo antes de ir a radio. Ricardo se ríe y nos recuerda que Mendieta también jugó al principio de lateral derecho, incluida en la final de la Copa del 94. Ojo ahí. Sí, sí. Álvaro Vidal, que nos da las buenas tardes, dice que quiere saludar a un amigo suyo desde Coruña. Tensión. Ojo con los saludos, será Hitor. Que su amigo se llama Javi. Bien, no pasó nada. La noche del misterio dice, lo del Depor viene de lejos, no de ahora. Tienen que pensar en echarle narices, garra y corazón y no como jugadores de futbolín. Tenemos que salir mentalizados, ganar y ganar. Senen nos manda un fuerte saludo desde Madrid. Alberto está escuchándonos en Alcalá de Henares. Dani Hernández te felicita, Fran, por la entrevista a los niños. Mauricio dice, Forza Depor. Chicos, reservad la voz, dice otro oyente, porque vamos a cantar 3 o 4 goles del Depor. Preguntaba también dónde podía verse el partido y José Calvin decía que en el reflejo de tus ojos, Fran, muy romántico, Ay, qué o en bonito, por footers. Y por último cree José que esto no acaba, 11 contra 11. Nosotros lo que vamos a hacer es ir a Miramar hoy porque recuerda, es la gasolinera de Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Están en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Ataca el Depor, lo hace por banda izquierda. Ahí está Villares combinando ya con Lara. Se quería ir por banda izquierda, se le ha hecho pequeño el campo y será saque desde la lateral para el Marino de Luanco. Manuel, estoy contigo. La cosa empezó bien, ahora mismo es una castaña. O sea, está la peli esta alemana de la 1 y vamos, está la peña cambiando por ahí. Dice, voy a dejar carrusel por si hay un gol, pero me voy a poner la alemana de la 1. Nada. Ahora mismo la actitud en general en el partido es de la misma pachorra que tienen los paisanos de Luanco, que están en sillas de plástico sentados en uno de los fondos. Pero como Sí, llueva, sí. yo creo que se van, ¿eh? Renuncian a... Uy, qué supuesto. entrada ahora en el centro del campo, qué entrada de Guaya. Tiene que ser cartulina amarilla, efectivamente. Cartulina para el capitán, el veterano del equipo, futbolista de Las Palmas, que en el minuto 28 pasa a ser el primer amonestado del equipo local. Es una buena noticia que un hombre de ahí atrás pues tenga cartulina y esté avisado. Adri. Sí, bueno, pues es un poco una forma de igualarnos, ¿no? Nosotros con 2 amarillas, la acción es bastante clara y es en el centro del campo y la ha visto enseguida el colegiado. Es sobre Villares y a ver si esto también hace que el Depor se pique un poquito, ¿no? Claro. Y entre en el partido. Está el partido tan sosete, Manuel, que este es el campo de los que yo he visitado donde hay más viviendas que tienen ventanas que dan al terreno de juego. No se asoma no hay nadie. No hay un ser humano, o sea, no salen ni a tender la ropa, macho. Sí, no. Te digo yo que las pelis estas alemanas nos están haciendo mucho daño. A ver, habrán visto el parte también meteorológico y saben que se anuncia tormenta. No está ni para atender Sí, hoy sí. el partido. No, igual con la poca puntería que tienen algunos, igual les rompe algo. Entonces habrá que cerrar las persianas también. Sí que es verdad, hay un Luego montón que- de balcones y de casas. Sí, Yo sí, estoy, Fran, muchísimas. preocupado también por una especie de terraplén que hay en el centro del campo, en la zona de 3/4, que hay una subidita. Te fijaste, Manuel, en la tele. Ahí hay varios montículos que parece que vienen los topos por ahí. Mira, justo ahí donde está el balón ahora. Ya notaba ¿Ves? yo que le costaba arrancar a los Ahí- futbolistas del Deportivo, Sí. que no había reprise. Ahí hay una pendiente por lo menos del 0,5%, ¿eh? Sí, te lo digo yo que estoy aquí al lado y me ha costado llegar hasta aquí arriba. Mira, ahí va el balón. Como sube y Cosa baja. loca. Ojo, que viene el equipo local, ahí está atacando ya por medio de Borja Rodríguez, balón a la banda, se ha llegado al corte la defensa del Depor y va a ser bola desde la lateral para el equipo de Luanco. Va a poner el balón en juego Guaya, el capitán
Y ahí está ya metiendo efectivos el equipo del exdeportivista Manel, hombre que en la primera vuelta dejaba claro en el partido de Riazor el cariño que le guarda ese Depor, donde militó el año del título de Liga. Poca participación, pero desde luego inmejorable para él. Balón al área, la saca en primera instancia la defensa deportivista. Ojo ese balón de Orbiz, balón al segundo palo, el cabezazo a las manos de Lucho. Bueno, pues rápidamente Lucho pone el balón en juego. Bola para Salva Ruiz. Ahí viene a la carrera el lateral zurdo. A ver si el Depor es capaz de quitar una contra. Balón más a la izquierda para que reciba Lara. Lara se mete por dentro. Lara se redeja para Salva. Y va a ser balón de banda para el Deportivo. Bueno, pues ha sido una transición rápida y yo creo que es lo que pide el partido, Adri, en estos momentos. Abandonar un poquito el ritmo de digestión pesada y empezar a movernos. No, si te fijas, las ocasiones, las pocas que hubo, vinieron a raíz de una jugada así, tanto en el área de un equipo como el del otro. Y bueno, pues es lo que tienes que hacer cuando el campo es pequeño y hay tanta gente por dentro, pues aprovechar cualquier despiste que pueda ocurrir. Hay falta ahora en el vértice del área y va a ser un buen balón para el Deportivo. Está ahí cerquita del pico del área por el flanco izquierdo. Hacia ahí se va ya Keco, que se ha pedido el balón. Bueno, pues opción de meterla ahí directamente, opción de buscar a alguno de los hombres del Depor que ya han subido al remate. Ahí está Miku, está Borja Granero, se incorpora Borges, Bóveda. Vamos a ver si se ha trabajado la pizarrita en estos últimos días. Nos vamos a ir en breve de ronda, pero vamos a ver si podemos inaugurar la ronda con un gol de los blanquiazules, que hoy lucen esa camiseta de la bandera gallega. Mano arriba de Keco. Va a ejecutar ese balón el Deportivo con pierna derecha. Vuela segundo palo. ¡Remate fuera! Ese remate de Neco Bóveda se ha ido muy alto y encima el futbolista del Depor se queja ahí de un golpe en el hombro. No tiene problema de ningún tipo. Superamos la media hora de juego. Minuto 32. Era Celso Borges el que impactaba con ese balón y el que baja renqueante. 32 en la primera mitad en Miramar. Marino del Banco 0, Depor 0. Vamos con esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Recordamos los del grupo, el Depor Langreo 2, Racing de Ferrol 3 y Numancia 3, Compostela 0 ahora mismo. Marino del Banco 0, Deportivo 0. Empatan también en tercera división de momento el Choco y el Fabril. Recordamos además que Asnosas empataron frente al Valencia 1-1. Triunfo del Hockey Liceo ante el Calafell 3-1 y triunfo también del Básquet Coruña contra el Palmer Alma Mediterránea 65-75. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña. Ojo, falta peligrosa para el Marino del Banco, de pico de área, ahora en el lado contrario. Una falta cometida, creo que era Borja Granero, iba a ser balón para el cuadro asturiano, que va a meter ese esférico en el área que defiende Lucho García. La falta yo creo que era clara, ¿no, Adri? Pues la jugada ahí repetida, no sé qué decirte, no sé. ¿Sí? Hay movimiento, los dos hacen un giro como un baile de salón. Al principio están forcejeando, pero luego casi parece más que se deja caer el jugador. ¿Sabes lo que pasa? Que es bastante alargado, digamos, Borja Granero. Estéticamente es difícil, sí. y normalmente los rivales así pequeñitos como él se pueden aprovechar de esa desventaja en lo físico, ¿no? El aparatoso es el que le cobra la falta. Vamos con esa falta, balón colgado, sale de puños Lucho y el balón se va a ir por la lateral. Le pasaba a Borja Granero, Manuel, lo que le pasaba a Romay cuando jugaba ahí de pivote en el Real Madrid de baloncesto. Claro, él se quejaba de que se las pitaban todas. Un garrotazo pero... está siempre por el medio, o sea, siempre se te ve. Y eso que ahora Granero escondió los brazos, pero el otro le hizo una especie de, no sé, se enrolló ahí como una especie de peonza. Al final no sé cómo narices pitó la falta, para mí no lo es, Bueno, pues de nuevo va a ser balón desde la banda. Claro, el campo es tan pequeñito que el balón desde la banda es otro córner. La va a poner Guaya, coge carrera y está prácticamente al punto de penalti. Saca la zaga del Depor, pelotazo arriba de Villares. Tiene que salir de la cueva el equipo blanquiazul. Ojo con ese balón. Y lo gana por arriba Lucho ante la posición de Trabanco. Y saca ya rápidamente el portero colombiano. Yo creo que para llevarte este partido tienes que hacer algo más. Sí. Y desde luego para inquietar al Marino del Banco o le metes una marcha más al partido o dos
O vamos, así no vas a ninguna parte, Manuel. Están muy cómodos ellos. Yo, así como en el encuentro de Riazor, lo recordaba muy ordenados y el Depor incapaz de abrir la lata y al final se decide en una acción muy concreta. Hoy, ahora mismo, creo que al Depor le falta poner un poquito más de su parte porque ellos están mucho más cómodos conforme avanza el partido. Es que a mí me está recordando, Adrián, mucho al partido de Langreo y salió Cruz en un partido muy así, muy de, bueno, intentar no sufrir mucho y a ver si la una o dos oportunidades que tenga me salen. Ojo que le roban la cartera a Borja Granero, balón para Alex Arias, tiene que recular el Depor, Alex por el flanco izquierdo, se va a meter en el área, se va de Mujaid, ¡ay! Que se ha rehecho Eneco Bóveda. Menudo susto para la zaga del Depor, sigue avisando el Marino. Sigue avisando el Marino, Adrián, sigue insuficiente este Depor. Sí, yo cuando comparabas con el partido de Langreo, no sé, el partido de Langreo comparado con este es la remontada al Milán en la Champions. Es decir, fue un partido en la primera parte más decente, el Depor fue mejor que el rival, es que ahora es claramente inferior al rival y cada vez se está acercando más el Langreo, perdón, el Marino. Sí. Es que por eso digo que es que o le metes otra marcha al partido o te expones. Cuando digo expone no quiero decir que tengas que irte como un loco arriba, quiere decir que pones más argumentos futbolísticos encima de la mesa o así estás fiándolo todo a un balón parado, una jugada aislada. De entrada, Manuel, la circulación está barriguda, que digo yo muchas veces, claro, esa circulación de sopor, de sobremesa, no vas a conseguir nada en un campo que además es tan pequeñito, es decir, que como no le des un poco de dinamismo a la circulación de balón, no sorprendes a nadie. Aquí das dos zancadas y llegas del centro del campo a la banda. Ahora mismo se ve totalmente así. Yo creo que el Depor se ha quedado sin soluciones porque ha visto que con el plan inicial no logra nada, por el centro no es capaz de abrir y después no tiene dinamismo suficiente para poner a Lara, por ejemplo, en ventaja para que juegue 1 contra 1 o a Keco para que haga algo, ¿no? Con la calidad que se le presupone. Entonces el Depor ahora mismo está con las luces apagadas. Yo no sé si tiene que alterar algo Rubén, ya no digo con entrada de otros hombres, pero sí desde luego o adelantar mucho más la presión, destaparse un poco atrás e intentar robar más arriba, porque así va a tener más opciones. El que es un espectáculo ocupando campo es Villares. Es tremendo, o sea, de verdad que es para hacer un análisis y un informe, que lo hagan dentro del club, de cómo este tío no ha jugado en el Depor desde el comienzo de temporada. ¿Qué es más? Que al principio de temporada estaban pensando a ver dónde lo podían colocar. Eso es así, Villares. Y es un espectáculo verlo cómo llega a cubrir las espaldas de todos los que juegan por delante de él. ¡Ojo, Luis Morán! Deja el balón para Lora. Bien, ahí al cruce tiene que llegar Keco y envía el balón cerquita del banderín de córner. Será bola para el Marino del Banco. Ojo, ellos poco a poco van ganando metros, se van sintiendo cómodos, van perdiendo el respeto y ahí están ya, una vez más, llamando al área del Deportivo. Un Depor con 10 hombres dentro del área para defender esta acción. Se queda Miku arriba, vigilado por Guaya y por Miguel Prado. Va a ser ese saque de banda, pues de nuevo un mini córner, ya digo, el campo pequeño y mira, directamente, punto de penalti. La va a sacar Borja Granero. Ay, Dios mío. La sacó con susto incluido, que parecía que le caía el balón en la mano. La bola va a ser para Eneco Bóveda. Combina con Mujaid. Ahí está el Depor. A ver si sale con un poquito de ritmo. Alex Bergantiños toca ya para la izquierda. Recibe Salva Ruiz. No se anima a iniciar carrera. Combina con Lara. Lara controla mal. Balón de banda. Es que estas son las cosas que a mí me matan. Estos controles fáciles. Estos pases sencillos. Bueno, pero los pases son errores. Los controles no llegan. Y las pérdidas cada vez más, Manuel. No tenemos salida. Si estas acciones como ahora, donde acabamos de decir, no puedes poner a tus futbolistas de desequilibrio en ventaja porque no son capaces de hacer el control correcto, el Depor no tiene ninguna fluidez en el fútbol. Antes, en los 10 primeros minutos, por lo menos tenía posesiones más largas de pelota y eso le ayudaba a enfriar el ritmo del Marino. Ahora mismo no tiene ni eso. La pelota al Deportivo no le dura nada y, por supuesto, así es como no tiene una sola vía hacia el ataque. Hay falta a favor del Marino del Banco a la altura de la línea medular. Ahí está Alex Arias, Guaya, y la van a meter otra vez dentro del área deportivista porque ven que ahí suceden cosas. La pone Guaya, punto de penalti, el balón lo intentan controlar ahí, creo que era Enol, va a caer para Luis Morán y se le ha ido el balón por la línea de fondo.
Ellos en el balón parado están en su salsa, Adri. Meten el balón ahí dentro del área y en ese rebumbio que se forma es donde ven que pueden sacar algo en el río revuelto. Sí, es a lo que se están agarrando. Y el Depor se está agarrando a despejar balones y a desentenderse como si esto fuera un campo de hierba sintético, de que es imposible que la pelota rasee, ¿no? Si te fijas, está el Depor despejando constantemente todos los balones como si estuvieras también agarrando un resultado positivo con el último minuto, ¿no? Esa es la sensación que da el partido del Depor y está cada vez más cómodo el Marino. Juega el Deportivo, protesta Valora, el balón es para Alex Bergantiños, abre para Salva Ruiz, atraviesa la línea medular, se ofrece Villares en corto, es el que recibe el de Vilalba, ahí está presionado por Orbiz, buen balón para Alex Bergantiños, buen balón de Alex Bergantiños, hacia arriba para que combine de nuevo con Salva Ruiz, ahí está el Depor ya en línea de 3/4, está solo Bóveda en la banda derecha, a ver si llega ese balón, ahí está poniéndolo Celso Borges. Joder, es un balón, es un melón, de verdad, es que las entregas son... pues mira, era un contraataque y acaba a los pies de Lucho García. Por esas imprecisiones, por esos balones a contrapié, por esos balones que llegan botando. Balón ahora en largo para Miku, ese balón muere en el pecho de Miku, la hace de atrás, ese Neco Bóveda el que combina con Keko, Keko la va a poner en el área, balón al segundo palo, aparece Miguel Prado para despejar, el balón en el área, llegaba ahí Eneco llevándose por delante a Lora, y es falta del futbolista vasco del Deportivo. Adri, vamos a dar un repaso a ese banquillo del Depor, hoy con Carlos Abad, con Balín, Uche, Raico, Gandoy, Raí, Nacho, Héctor y Adri Castro. Pues Raico, Raí, y a partir de ahí, pues no sé yo mucho más, o qué podría haber para mejorar lo que estamos viendo. Tengo ganas de ver a Adri, que vuelve a tener una oportunidad en esa convocatoria ante Bobby, que yo creo que tampoco lo vamos a echar mucho en falta, ni el propio entrenador, visto lo visto. Y bueno, pues es lo que tú dices, es Raico y Raí, los dos jugadores que son, digamos, el 12 y el 13. Es un equipo que cada vez rota menos, ¿no? Que siempre son prácticamente los mismos, ¿no? Ahora en vez de Héctor estaba Salva Ruiz, pero es un 11 muy, muy definido. Si acaso Raí, que es un futbolista que en algún partido ha demostrado que puede ofrecer un poquito más por dentro y que sabe conectar muy bien con Miku, o que hacen una buena pareja los dos, porque poner a futbolistas realmente... Espera, Manuel, ataque... que hay un saque de banda que puede ser importante para el Depor, la va a poner Eneco Bóveda, toca el balón con la coronilla, Borges, yo creo que ese balón ha podido tocar en la mano de un defensa del Marino, no ha protestado nadie del Deportivo, y ahí está peleándola ahora Enol con Celso Borges, y va a ser falta a favor del Marino del banco. Vale. A mí me pareció un despeje extraño del futbolista del Marino, pero como nadie ha protestado nada, pues nada. En eso tampoco somos de los primeros de la categoría, ¿eh? No, y aparte va de cara a la pelota, va de cara a la pelota. Bueno, como no hay VAR... Para mí que el balón le da en la mano. Lo he dicho de primeras y porque a mí me ha dado la impresión que lo tocaba con la mano. Pero nadie ha arqueado ni las cejas. Por cierto, se está comentando que igual el año que viene hay VAR también en segunda vez. Seguro que es un VAR tremendamente exitoso y de lujo va a ser, ¿eh? Pues si lo manejan los mismos que están pitando los últimos partidos, vamos, puede ser de traca. Ya en primera no es así muy allá, en segunda se pasa más tiempo la gente, los árbitros revisando la sala BOR, en tercera, en segunda vez, van a estar en la sala BOR, no sé, 3 horas. Teba, ¿tú te acuerdas cuando poníamos cintas de música y nos molaba algo? Y tú supongo que eres de mi época, de aquello de rebobinar con el boli de Vic, la cinta. Sí, claro. Con el dedo, ¿no? Con el dedo también, el meñique. Sí, pero el dedo te acababa machacado. Entonces después el boli le quedaba tal cual y yo creo que el VAR yo creo que va a ser así, el VAR de segunda B, ¿eh? De rebobinar, espera que rebobinamos y cogen la cinta. No era aquí, espera, un poco más falla. Eso, sí, porque pataconero a más no poder. Va a ser en beta, no en VHS siquiera. Otro clásico. Que está de oferta. Eso. Han ido ahí a un célebre portal de venta de internet y han descubierto ahí un lote de betas, de vídeos beta y venga, para todos los campus. Por cierto que al de la retransmisión televisiva tampoco le ha parecido penalti porque no hemos podido ver una repetición de la acción. Está rebobinando también con el boli. Lo que pasa es que le prestó el boli a un amigo. Oye, la caseta donde está el marcador puesto, ¿sobre qué está suspendida? Fíjate que está ahí contra un edificio. Parece que... Es impresionante, Adri. Es como no sé. Como marciana, ¿eh? Es como un nido. O sea, yo ahí no me subo, vamos. Tremendo. Ni con me acabo de arnés. fijar, pero está tremenda, ¿eh?
Luego os pongo una foto. Es como las marquesinas estas de aluminio de hace tropecientos años, pero suspendidas sobre un palo. O sea, parece la caseta de una casa de estas de pajaritos. ¿Y se sube por el palo o por la casa? Ya tiene su propia Tiene puerta para una entrar. escalera de estas de gato que también yo creo que los estándares de seguridad tengo mis dudas, pero bueno. Bueno, va a haber una falta a favor del Marino del Banco, ¿eh? ¿Cómo nos van conociendo nuestros oyentes? ¿Eh? Si alguien acaba de poner ahora la radio y dice, joder, si están hablando de casetas de pájaro y de no sé qué, es que el partido tiene que ser para quitarse los ojos. Pues Hay un jugador efectivamente. del Marino que está ahí tendido. Sí, nada, no, ya estará recuperado y sin problema. Pero va a ser falta, a favor del Marino, y un balón desde prácticamente la línea de cal en la banda derecha que van a meter en el área. Minuto ya 46, estuvo el juego parado cuando tuvieron que atender a Morilla, futbolista, el dorsal número 4 del Club Marino del Banco, que tuvo que ser sustituido por una brecha en la cabeza. Ojo con esta acción. Ahí va ese balón muy pasado, segundo palo, la toca de cabeza Luis Morán, el esférico está dentro del área del Depor, a ver si la saca. Una cama ahora sobre Borja Granero, creo que es, dos futbolistas del Depor al suelo, mala caída. Bueno, afortunadamente se levantan los dos y esa cama que puede tener consecuencias fatales, ser bola para el Depor. Mira, hay jugadores ya del Depor calentando, a estas alturas de la película. Seguramente pues esté ya pensando Rubén de cara a la segunda parte. Uno Ray, introducir algún cambio, sí. Estoy justo diametralmente opuesto a donde están ellos, pero uno de ellos es Ray, seguro. Ahí está robándole la cartera Enol a Celso Borges. Balón de Orbiz atrás para Trabanco, pelotazo. Va a llegar ese esférico. Borja Granero combina con Mujay. Mujay para Eneco Bóveda. Quería meterse Bóveda por dentro y ha cortado a Alex Arias. Se han olvidado del cartelón. Yo creo que nos vamos a ir al 49, porque con la elección de Morilla, el juego estuvo parado unos 4 minutos. Tampoco lo han pillado porque justo cuando querían ir hacia el de la tablilla, estaba ya de la tablilla guardándola. O sea, no lo han podido ver. De la tablilla ha sido como flash. Una cosa rápida. Pues son dos jugadores del Depor los que están calentando. Yo no sé si era Gandó y el otro. Me pareció ver que era un rubio. No ahora lo aclararemos porque en breve nos iremos a vestuarios y supongo que si hay planes de que salgan al terreno de juego tendrán que calentar durante el descanso. Ojo ese balón de Luis Moral buscando Enol. Enol la deja para la aparición por la derecha de Borja Álvarez. Balón a la frontal. Ahora la va a recibir Borja Rodríguez. Este toca el balón al lateral zurdo. De nuevo Borja Rodríguez. La mete en el área. Va a atacar ese balón Alex Bergantiños, la toca de cabeza Eneco Bóveda, sigue presionando el Marino del Banco, la tiene Alex Arias en la frontal, quiere jugar para Borja, Borja mete el centro, muy pasado, por fortuna para el Depor, era un centro de tocarla suave y fue un auténtico proyectil que se perdió por la línea de banda contraria. Manuel Rubén de la Barrera no puede estar nada contento con esta primera mitad. Naufragio del equipo, conforme pasan los minutos el cabreo va aumentando. Yo le voy a pedir a Teba ahora en el descanso el número de Úrsula porque noto una tensión en las cervicales, se me está cargando todo, incluso zonas que no voy a nombrar. Va a tener un traballiño Úrsula, vamos. Estoy tensionando. Espero que trabaje los domingos Úrsula Cacharrón. Sí, y los lunes que vamos, le peta la consulta al Depor. Ojo, hay falta a favor del Depor en el medio del campo, la va a poner Alex Bergantiños, sube todo el Deportivo, se queda únicamente Mujay de cierre, estamos en el 49, va a ser la última, ahí la pone el Capi, frontal del área, quiere tocar la Miku, no llega nadie y dice el árbitro que hasta aquí ha llegado un primer tiempo donde el Depor solo inquietó con un par de disparos lejanos, donde ha empujado más el Marino del Banco y donde el Depor sigue con los deberes pendientes de hacer. Por ahora, esto sería un punto y un punto insuficiente para lo que necesita el Depor. Jugadores a vestuarios, Marino del Banco 0, Deportivo 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones.
tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Disfruta de la excelente cocina tradicional de Casa Saqués, elaborando desde 1947. Exquisitos callos y empanadas. Su carne asada es pura mantequilla. El pollo de Saqués y las grandes caldeiradas lo hacen diferente. Puedes comer en la taberna o llevarte la comida a casa. Avenida de Oza 41, teléfono 981-280-245. Casa Saqués, más saqués que nunca. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Bueno, pues menudo éxodo que tenemos al descanso. Pues yo creo que aproximadamente unas 150 personas que estaban situadas en la zona donde ataca el Marino del Banco. Han cogido su silla, se han trasladado, han cruzado todo el campo y se sitúan ahora en la zona donde va a atacar el Marino del Banco en la segunda mitad. Yo me he quedado así un poco alucinado viendo un montonazo de gente con su silla en la cabeza pasando por aquí delante, pero no, aquí como no es butaca asignada, la butaca te la dan en la entrada y te la pones donde quieres. Pues nada, ahí está, la gente resituándose para ver bien el área donde va a atacar el Marino del Banco en la segunda mitad. Adrián, Manuel, primer tiempo para mí decepcionante del Depor. Yo creo que es el peor tramo de partido que hemos vivido en mucho tiempo, en mucho tiempo. Es un paso atrás en todas reglas, es un bajón importantísimo y estamos metidos en un buen lío. Como el Depor en la segunda parte no sea capaz de levantar esto. Luego ya sigo con mis croquis y las hipótesis y qué pasaría. Pero antes vamos a ver qué ocurre en la segunda parte de hoy, pero de momento es muy decepcionante. Empezó voluntarioso el Depor, teniendo la pelota, aunque se encontraba constantemente contra un muro que era el bloque del equipo de ellos, pero a partir de, yo creo que minuto 20 y pico, yo creo que desde esa acción de Salva Ruiz, donde le hace daño al rival, ahí el Depor se vino abajo y acabó, pues no sé, girando el cuello, viendo por dónde iba la pelota, ¿no? Perdona, Adri, estaban calentando Héctor y Raí, y ha salido el propio Rubén de la Barrera a decirles que se metan para adentro en el vestuario. O sea, que van a entrar en la segunda parte. Sí. Claro, es que tiene que hacer algo así. Claro. Sí. No, es que tienes que cambiar el partido porque es que, joder, salvo 2 tiros muy lejanos, no has hecho nada en la primera mitad. Yo creo que aparte, Manuel, aparte de las soluciones que futbolísticamente tiene que buscar Rubén de la Barrera, que para eso está, oye, es cuestión de enseñarle la clasificación ahora mismo y decirles, tíos, es que esto no nos sirve, esto no sirve. No vale de ningún modo, el Depor es un fundido a negro desde la acción esa de la lesión. Recordemos además que en un momento dado parece que se lesiona el portero y hablábamos de, bueno, ahora es cuando hay que probarlo. El Depor no ha tenido un solo acercamiento desde ese momento y ya sabemos que tradicionalmente no se está manejando muy bien este club en situaciones de máxima exigencia. ¿Dónde se maneja bien este club? ¿Dónde se maneja bien este club? Pero yo no sé si se le puede llamar máxima exigencia a intentar ganar en campo del Marino de Luanco. O sea, no creo que el reto sea homérico, que sea una cosa imposible de concebir, que requiera un esfuerzo colosal. Entonces, a lo mejor la Rubeniña en el descanso tiene que ser de órdago para que este equipo se active, porque es muy necesario. Quedan 45 minutos para que miles y miles de socios y aficionados deportivistas no tengan que visitar la unidad de infartados de miocardio del Chuac en las 2 próximas semanas. Bueno, queda tiempo. ¿Por qué? Porque a ver hasta dónde le llega la energía a este equipo, que repito, no se juega nada, y a ver hasta dónde llega la posible reacción del Depor. Y lo que les puede decir Rubén de la Barrera, lo mejor ahora mismo es el marcador, y es que queda todo en la segunda parte. Ahora mismo es lo mejor. Igual dentro de 10 minutos digo otra cosa, ¿no? Pero es que ahora mismo está todo en juego y estos propios jugadores tienen que saber que hasta ahora están haciendo el ridículo. Hoy sí, están haciendo el ridículo. Lo decía durante la primera mitad, para mí es clave esa circulación de balón cansina, es decir, en un campo tan pequeño es muy fácil bascular, llegar, tapar. Si tu circulación de balón es esto, si tus combinaciones son a 4 toques,
es muy fácil parar al Depor. Y básicamente lo que ha habido es balones en largo a Keco y Lara, que no han podido aprovechar, y luego intentar buscar alguna acción aislada, algún balón parado, y eso no sirve. Hoy hay que ganar aquí. Para ganar aquí vas a tener que hacer algo más. Y ellos, a medida que han pasado los minutos, se han ido creyendo que se podían llevar al Depor por delante, sin grandes alardes, pero poco a poco han ido empujando al Depor hacia su área, y bueno, cada balón que ha ido al área del Depor, a mí desde luego tranquilidad, Manuel, ninguna, ¿eh? No, ninguna, porque aparte sabemos que incluso con el fútbol directo, con los centros desde banda, este equipo sufre muchísimo y no estamos para llevar ningún susto, porque sí que me parece que si encajamos, ahí sí que vemos al equipo con la puesta en escena del día de hoy incapaz de remontar esa adversidad. Así que hay muchísimo que mejorar en la segunda parte. Es que fíjate, perdona Manuel, estaba Fran antes y lo estábamos comentando todos, ¿no? Lo del Langreo. Yo creo que si el Langreo, el rival, se llega a adelantar antes, el Depor hubiese probablemente empatado el partido por lo menos. Porque no porque estaba vivo, no con partido mejor, brillante, vale. Acabó entrando al rival, solo faltaría, y tuvo sus opciones y pues en ese equilibrio en el que jugaba salió Cruz. Podría haber salido Cara perfectamente. Es que hoy que salga Cara es un milagro ahora mismo, tal y como está. Ni siquiera está optando a ello. No, es lo que decíamos, es pues un balón parado, una acción aislada, pero el día que te hace falta ganar no puedes jugar a eso. No puedes jugar a eso. Teba Chacón, ¿y nuestra gente cómo lo está viendo? Mal, están muy enfadados, claro. Senén dice que no van a darnos descanso a 2 partidos para terminar la liga. Hasta el último partido va a haber tensión. Jorge Álvarez escribe, qué desastre. Alberto califica la primera parte de espanto. Ricardo Sanjurjo dice, no sé si es el Depor o los efectos secundarios de la vacuna. En @carruselcoruna, en el directo de YouTube, Jorge dice que damos pena, encerrados atrás y dominándonos el Marino. Fernando Aderito no entiende que contra equipos buenos jugamos bien, pero vamos contra uno más pequeño, parece que les tenemos miedo. Nos dicen que el Deportivo está deportiveando. Roberto Rouco está pasándolo fatal desde Tenerife. Para Galicia grita, el Depor ya no sabe luchar. Y, bueno, desastre. En fin, que los oyentes están bastante disgustados a ver cómo remonta el Depor en la segunda parte. Dice que el Depor, dice Eric, que es para estudiarlo. Todos esos equipos con los que nos enfrentamos parecen o Real Madrid. Bueno, en fin, están muy enfadados los oyentes, así que nos vamos directos a donde nos tenemos que ir, ¿verdad, Manuel? A Úrsula Cacharrón. Por favor. Quiromasaje y estética avanzada. Si necesitas descargar toda la tensión acumulada por el juego del Depor, recuperarte de los partidos, aliviarte, desconectar con Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada, puedes hacerlo. En la calle Cortaduría 7 puedes pedir tu cita por WhatsApp en el 608 00 11 41. Fíjate qué fácil es, 608 00 11 41. Pide cita ya. También la puedes seguir en Facebook o en Instagram. Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada. Bueno, dice por aquí también una oyente que se identifica como a María Jaliña. O primeiro anuncio que puxestes é agoreiro. Ese un anuncio da banca que di María quiere un futuro tranquilo e sin sobresaltos. Dice, María non precisa un plan de pensións, María precisa borrarse do Depor. En fin, la gente que ya se lo toma con humor, porque Manuel, bueno, llega un punto donde te lo tomas con humor o mal asunto. Es que nos hace falta la guasa para tener un separador frente a algo que nos sirva de cortina de humo un poco ante esta risa quebrada que se nos está poniendo, creo que un poco a todos, ante la perspectiva de una vez más, ya no sabemos cuántas en los últimos años, tener que someterlo todo a una última jornada donde eso, el Depor se está acostumbrando a fracasar. Estoy viendo chistes también en las redes sociales porque la propia cuenta del club, el Twitter oficial del Deportivo, ha puesto hace unos minutos que terminaba el primer tiempo del Marino Depor en Langreo. En Langreo, si nos equivocamos de campo. Claro, es donde se quedó mentalmente el Deportivo también, me parece hoy. En fin, así están las cosas. Adrián, a ver si en esta segunda... Bueno, Adrián en breve lo tendremos por aquí con nosotros. Manuel, yo creo que van a llegar esos cambios y desde luego por la izquierda Héctor te va a dar más mordiente y es algo que necesita el equipo.
Y luego, bueno, si es Raí finalmente el elegido, es un hombre que está acostumbrado a, bueno, pues a darle movimiento a ese tercio final del equipo, a asociarse, a buscar aparecer por zonas, digamos, por sorpresa, y eso es lo que está necesitando el equipo. A ver dónde pone a Raí o a Raico, si es que después se acaba entrando. El otro durante esta semana ha probado con ambos en la medular, donde hemos visto también al brasileño en algún partido con Rubén de la Barrera, no a Raico tanto, pero puede venir también por ahí el cambio. Aparentemente todos miramos a ver qué ocurre con Lara, a ver qué ocurre con Keco, pero puede que el cambio venga o la modificación en el centro del campo con la presencia de un jugador pues que tenga esas características para poder jugar de fuera para adentro, ¿no? Es algo que ha ensayado, insisto, estos días y a ver, desde luego es darle un giro necesarísimo al equipo, ¿eh? Precisamente juraría, pero hablo de memoria, que fue Raí el que partió de inicio en el centro del campo acompañando a Bergantiños y Villares contra el Marino en Riazor. Correcto, sí. Fue en esa jornada y no lo hizo mal, pese a no ser su posición ideal aparentemente. ¿No volvió a jugar? No volvió a jugar. No volvió a jugar. Pero a mí me parece que no fue un mal partido de Raí. Lo digo porque creo que al Depor, antes que pensar en quién tiene que terminar las jugadas, quién tiene que ser el extremo, quién puede sustituir a Lara, me parece que le faltan pasos anteriores a que claro, yo por eso creo que puede venir por dentro, en la sala de máquinas. No sé si sobra Borges, Alex creo que no sobra. No sé, falta tanto. Posicionales, es decir, a mí posicionales me sobran ahí ya, porque precisamente lo que necesitas es otra cosa. Luego está el tema este de, no, es que Celso Borges, el papel que puede jugar en el balón parado, ya, pero es que el balón parado de la primera mitad, con Borges en el campo tampoco has hecho nada. No. O sea que... ha estado parado el Depor, y Borges en concreto. Sí, bastante parado. Bueno, está saliendo ahora el Deportivo al terreno de juego. Pues a ver si hacemos ahí... Sí, vamos a hacer un repaso rápido. Ejercicios de activación. 2, 4, 6, 8 futbolistas y el portero. Falta gente por salir. Sale ahora Keiko. Pues yo creo que Héctor va a entrar ya. Y ahora a ver si somos capaces de ver, porque falta algún futbolista ahí en ese corrillo. Bueno, ahora lo recapitulamos. Sí, está Alex Bergantiños, está Miku, está Borja Granero, Mujaid, está Lara, Villares, bueno, Salva, vamos, y además Salva tenía una cartulina amarilla, Manuel, o sea que tiene todas las cartas para quedarse en la ducha. Sí, ha sumado papeletas, incluso hacia el final de la primera parte hay una acción donde también arriesga bastante Salva, así que me parece uno de los cambios fáciles. Y estaban volcando además ellos el ataque por ese costado, ¿no? Sí. Tiene sentido, Sí. tiene sentido. Mira, está Eneco Bóveda también, ahora sí que podemos hacer ese repaso. Que se alejan de ese corrillo y se van a empezar a situar. Ya está Carlos, Fran? Carlos Alberto Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Pues yo no escucho ahí a Carlos Alberto Sánchez. A ver si ahora podemos escuchar a Carlos Alberto Sánchez. Bueno, no, pues se ha caído la... No podemos. Se nos ha caído. Si es lo que tiene el internet en este país, que va y viene. Pues nada, te va Chacón, llévanos hasta Abanca. Con una noticia que nos va a ayudar a ahorrar si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina en estaciones de servicio Galpa Bebidas con tu tarjeta de crédito, te devuelven hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Tienes toda la info en abanca.com. Bueno, pues ahí está Héctor Hernández, que sustituye a Salva Ruiz. Sale el lateral zurdo intentando que el equipo tenga un poquito más de mordiente, y tenemos también a Raí en el terreno de juego y el sacrificado ha sido Celso Borges. Claro, bueno, por pues lo tanto parece, bueno, es que yo ya te digo, me sobraba a mí medio centro posicional ahí en el medio, y por lo tanto, bueno, pues esperemos ver un Depor, no sé si con otro dibujo, pero desde luego con otro espíritu, Adri. Sí, es que, vamos, son cambios muy lógicos, los dos son los que más o menos en las quinielas nos chirriaban un poquito, uno por amonestación y otro por inacción, y bueno, pues no se le puede negar desde luego a Rubén de la Barrera esa voluntad de querer cambiar esto, porque no está funcionando. Ojo también al retraso con el que va a empezar la película, ¿eh? Ahí está, se inicia la segunda mitad con saque desde el centro para el Marino del Banco, un balón en largo, lo gana Eneco Bóveda por arriba de cabeza, ahora Mujay también toca ese balón y pelotazo arriba del Depor. Vamos a ver
cómo se coloca el Deportivo. Evidentemente Salva Ruiz se ha ido y es Héctor Hernández el que ocupa el lateral zurdo. Y luego yo creo que el Depor se va a colocar en 4-2-3-1. ¿eh? Están Alex Bergantiños y Villares por dentro y jugará con Queco y con Lara. Ataca al Marino del banco, balón que se va por línea de fondo, pero lo peor está en Queco. Mano al muslo, ojo, se ha roto Queco. Se queda tendido sobre el césped. Pésima noticia para el Depor. Se ha roto Queco. A perro flaco. Todos son pulgas. Ni un minuto de juego de la segunda mitad. Pierna derecha. Sí, mano al muslo, a la parte ahí del femoral y rápidamente se ha ido al césped. Bueno, o sea, una lesión muscular ahora es acabar la temporada. Adrián. Pues qué noticia pésima, porque Queco es el que sostiene al Depor. Yo creo Puede que estar más o menos regular, pero es el jugador que sostiene a este equipo Se va. con su genialidad. La cara de Miku lo dice todo, ¿eh? Qué desastre. Uf. Qué desastre. Se va cojo, se va tocado, se va roto Queco, insisto, ojo, porque puede haber sido lo último que ha hecho esta campaña. Va a entrar ya el futbolista del Raiko. Depor. Entra Raiko, va a ser Raiko el encargado de sustituirle. Estábamos colocando al Depor con ese sistema, con Raí un poquito más cerca de Miku, pero ahora pues ha vuelto otra vez a cambiar las fichas. Juega con 4 atrás, con Villares y Alex Bergantiños por dentro. Y va a meter, por un lado está Lara, por el otro está Raiko, de media punta Raí y arriba Miku. Un 4-2-3-1, Adri. Bueno, pues cambia por completo, sí, 4-2-3-1, con Miku igual un poco mejor acompañado, más futbolistas, digamos, que puedan generar en ataque, pero es que es un shock, ¿eh? Nos hemos quedado también nosotros aquí en el estudio, sobre todo viendo en el corto plazo, que esto acaba el día 9, que no vas a tener a Queco probablemente para 2 partidos vitales. Es que acaba la temporada, o sea, una lesión muscular ahora con 2 partidos por delante, es que se acabó. Aparte, puede ser que te retires porque notas una molestia. No, es que yo por eso me quedé prácticamente mudo, primero pendiente de ese balón largo que se fue por línea de fondo, pero viendo cómo se ponía la mano en el muslo, se sentaba y ya empezaba a maldecir porque yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que se ha acabado la temporada para él. Muy mala noticia, porque yo creo que es un futbolista que incluso para sus compañeros en el campo los descargaba de mucha responsabilidad. Era un tipo al que le podías dar la pelota y que casi siempre sacase algo positivo, o la sabía aguantar, generaba una falta, lo que fuese. Un futbolista de los más importantes del curso en el Depor, y ahora nos vamos a tener que jugar 2 finales sin él. Problemas para el Depor, Adri. 1, la ausencia de Queco, que eso estaba siendo un jugador clave para el Deportivo, en ataque de los que estaba viéndolo todo más claro. Y en segundo lugar, ahora mismo, aparte del shock, que yo creo que incluso los compañeros de Queco se han quedado con un jarro de agua fría en el cuerpo. Sí, tus mediocentros ahora mismo, 1, Villares tiene cartulina amarilla, y 2, Alex Bergantiños no la tiene, pero está apercibido. Puede que esto haga también que el entrenador incluso pueda replantearse dar una oportunidad a Cantoy, por ejemplo, ahí en el centro del campo. Esto, vamos, lo que va a forzar es que el míster repiense la situación. Decía Manuel, es que nos lo perdemos 2 finales y media, sí. Porque también está lo de hoy, todo lo que queda de la segunda parte de hoy. No, vamos, es terrible. Además, la mala suerte de que a los 40 segundos de iniciar la segunda mitad se produce la lesión. Cuando has tomado una decisión que a lo mejor, Manuel, evidentemente nadie tiene una bola de cristal, pero dices, joder, es que si sabes esto, a lo mejor tu cambio evidentemente es otro, a lo mejor mantienes a Borges en el centro del campo, haces otra cosa. Bueno, en fin, o sea, es que de auténtica mala fortuna todo, vamos. Se dice aquello de no hemos venido a luchar contra los elementos, pero es que el Deportivo lucha contra todo, contra los elementos, el mal fario, el mal de ojo. Incluso hasta tira los elementos dentro. También. Bueno, fíjate, el partido puede que ya no tenga tanta tensión en el sentido de la presión asfixiante que tenía y que hacía el Marino. Está jugando el Depor con una línea mucho más adelantada y parece que la voluntad es acabar el partido encimando al rival, ¿eh? Oye, tienes un mediocentro como Villares, tienes una línea de 3 con Raiko, Raí, Lara. Hombre,
O sea, si no eres capaz de generar algo, de moverte entre líneas, de desordenar al rival, pues es que ya no tienes más argumentos, o sea, los tienes sobre el campo. Ojo que ahora hubo una falta de Mujaid a la altura del centro del campo y ya sabemos lo que hace el Marino, ponerlas todas en el área. Ahí va, ese balón de Guaya, quiere despejar Mujaid, lo hace con dificultad y el balón se va a ir a córner. Saque desde la esquina, minuto 5 del segundo tiempo y será córner para el equipo local, para un Marino de Luanco que está llevando el partido según el guión previsto, muy ordenadito, yo creo que tácticamente trabajado este Marino del Luanco por parte del exdeportivista Manel, y ojo a estas acciones con la pizarra, ¿eh? Ahí está Guaya, el lateral zurdo, se acerca Alex Arias para tocar ese balón, para sacarla en corto. Ahí va, balón para Alex Arias. Está Lara, le están haciendo ahí un 2-1, balón que va al corazón del área, la saca Borja Granero y será banda para el equipo coruñés. Adri, a mí me da la impresión que la lesión de Queco los ha dejado chafaos. Sí. Está el equipo absolutamente frío ahora mismo. Pero creo que el partido está frío. Fíjate, también incluso hasta el Marino del Banco, lo decía yo antes, no me parece que esté igual que en la primera parte. Estamos todos pensando en otras cosas ahora mismo, ¿no? Como cuando vas por ahí a correr y estás pensando, bueno, luego voy a hacer esto, luego lo otro, tal. Ahora está el Depor pensando en qué va a pasar ahora. En Queco, en la clasificación, a ver cómo acaba esto. Pues que piensen en sacar adelante el partido, porque al Depor este empate le va a dejar una película de terror en las dos últimas jornadas. Ojo, Alex Arias, pico del área, ahí está, presionando Villares. Es un auténtico perro de presa el de Vilalba. Bola atrás para Borja Álvarez. Llegó ahí a la presión Raí y será saque desde la lateral para el equipo de Luanco. Presiona ahora la afición, ¿eh? Se han venido ahora para este lado y este parece otro partido, ¿eh? Muy encima de la asistente también. Ahí va ese saque desde la banda con Borja Álvarez, el lateral diestro, la mete directamente en el área. Hay falta sobre Héctor Hernández, la protesta la grada, se la cobra el árbitro. 7 de la segunda mitad, sin goles en Miramar. Marino del Luanco 0, Depor 0. Disfruta de la excelente cocina tradicional de Casa Saqués, elaborando desde 1947. Exquisitos callos y empanadas. Su carne asada es pura mantequilla. El pollo de Saqués y las grandes caldeiradas lo hacen diferente. Puedes comer en la taberna o llevarte la comida a casa. Avenida de Oza 41, teléfono 981-280-245. Casa Saqués, más saqués que nunca. Vamos a hacer una parada en el garaje Miramar del polígono de Agrela, en la calle Isaac Peral 6, porque si quieres lavar tu coche puedes hacerlo. Tienen tren de lavado y personal para su limpieza y su aspirado, y además te atienden con personal, tienda y servicio 24 horas. Recuerda que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña. Y ahí está jugando el Depor, robaba Eneco Bóveda, balón para Héctor Hernández. Sí que parece que ahora el Depor quiere circular el balón más rápido con esos 3 mediapuntas. Volvemos a lo de antes. Si se falla un pase a 2 metros y se envía directamente fuera, así es muy difícil generarle peligro, a los benjamines de cualquier equipo. Y afortunadamente tampoco está muy fino el Marino del Luanco y envía el balón ahora por la línea lateral Lora. Son infinidad de errores, de balones a contrapié, de balones que van sin tensión, en fin. Ahí va Héctor Hernández a poner el balón en juego desde el lateral. Se la pide Raí, se la pide Raico, la pide Villares. Finalmente el balón es para Miku, la gana Miku de cabeza. Ahora es Orbiz el que le pega un pelotazo al esférico. La rifan en el centro del campo. La gana esa escoba gloriosa llamado Villares, que está ganando todos los balones que quedan por ahí sueltos. Bola para la banda derecha. Por ahí va a aparecer Alex Bergantiños. Ahí viene el Capi. Juega por dentro. Se quiere orientar ese balón Raí. Sin embargo, le roban la cartera. Y ojo a la contra del Marino del Luanco. Ahí tenemos a Morán, que se quería ir por el medio de 2. Es Alex Arias. El Depor tiene que replegar. Está solo por la banda derecha Borja Álvarez. Menos mal que no lo han visto. Ahora sí, balón en largo. Yo creo que hay fuera de juego. Y el esférico se va directamente por la línea de fondo.
Manuel, ¿te ha cambiado un poquito la decoración de esto? No lo suficiente, la verdad. Yo creo que al Depor le hace falta pasar por el túnel de lavado de Miramar. Si no el de Miramar hoy, sí por lo menos el del estadio de Luanco, y que se refresquen un poquito más las ideas. Pero porque pasar y volver varias veces, ¿no? varias veces. Que le cambie la cara por completo. Enjabonado, no le da pulido, para, esto no de le da todo. para marcar un gol, ¿eh? Lo que estamos viendo No, ahora. es que estamos muy lejos de hacer una ocasión. Si ganas hoy con lo que estás haciendo, ganas aquí y tienes que irte hasta Coruña tocando la bocina por todo el camino. La de fiesta. Es que ayer ganar el Racing de Ferrol también es una cuestión Sí, ya, pero... que se consigue de una vez de cada 100. Digo, como estaba el partido, 2-2, uno menos, sin ocasiones, pues en una jugada aislada llegó a balón parado. Bueno, pues... Ahí está atacando el Deportivo en un balón hacia Raico. Ojo ahora ese corte, balón en largo buscando ya la salida de Enol. Llega bien al corte, Borja Granero cede el balón atrás para Lucho García. Ahí está el meta, levanta la cabeza, tiene que poner el balón en juego. Encuentra a Héctor Hernández, se ofrece ya Raí en la izquierda. Ahí está recibiendo Raí, 2 hombres encima de él, bola atrás para Héctor Hernández. Y finalmente es Borja Granero el que tiene que salir con un pelotazo. ¡Qué bien! Ahí Miku bajando ese balón. Cede el balón para Alex Bergantiños. A la derecha para que reciba Raico. De nuevo balón para el de la Sagrada Familia. Se incorpora ahora Héctor Hernández. Sí que ataca con más futbolistas ahora el Depor. Viene Héctor, mete el balón, punto de penalti. No llega nadie al remate. Y finalmente va a salir de la cueva el Marino de Luanco. Ojo, porque el partido se está yendo a un Depor que va a acumular más gente arriba, a un Depor que va a inclinar más el campo y a un Marino de Luanco, Adri, que puede sorprender a la contra con esos 3 hombres, con Morán, con Arias y con Enol, que empiezan a jugar ya descolgados. Sí, se puede romper el partido. Pues no sé si eso va a ser bueno o no para el Depor, pero desde luego es un cambio, es agitar el árbol y a ver lo que dura también, a ver si esto es cuestión de continuidad o es un par de ocasiones aisladas, pero sí parece eso, lo que tú dices, Frank, que el Depor acumula mucha más gente y que también el Marino puede tener a la contraespacio. Lo intenta el Depor. A mí, desde luego, la impresión es que el Depor está más arriba, está intentando adelantar su presión y está metiendo más jugadores arriba. Tiene pero que es una arriesgarse enfermedad. a proponer el Depor. Tiene que arriesgarse a proponer. No, sin lugar a dudas. Pero, insisto, es una enfermedad lo de las entregas. Puedes meter toda la gente que quieras arriba y que si fallas los pases, al final estás desperdiciando tus ocasiones. Balón en largo buscando a Borja Álvarez. Salta con él Héctor Hernández, envía el balón por línea de banda a la altura de la divisoria. Lo pone ya en juego rápidamente el equipo local, es Miguel Prado, quien ha enviado el balón para Grana, el portero de nuevo Miguel Prado. Ahí va el Depor a presionar arriba, casi consigue llevarse ese balón Raí. Ahí consigue el equipo de Manel salir tocando el esférico, pero aparece Mujaid. Se queda con ese balón Mujaid, pelotazo arriba, quería ganar la Raí y finalmente es balón de banda para el Deportivo. El colegiado para ahora el juego. A leer otra cartilla. No, sí, a ver. El colegiado está para que se vaya a los debates de la radio a poner el paz, porque... Bueno, el día de San Jordi está muy lector el árbitro y tiene que tomarse su tiempo. Los he visto más tiquismiquis este año, no es de los peores. No, está organizando conferencias de prensa cada 5 minutos. Ahí está luchando el Depor. Bien ahí Raico, baja ese balón, que bien para Raí. Raí lo toca rápidamente para Alex Bergantiños, el de la Sagrada. Desplaza el balón para que reciba Eneco Bóveda. Es esférico, va a acabar en la banda derecha por donde ahora juega Lara. Ahí está Lara tocando para Alex. Alex para Bóveda. Bóveda juega por dentro para Villares. El Depor con los 10 futbolistas de campo en terreno de juego del Marino. Ahí está el equipo de Rubén de la Barrera intentando inclinar un poquito más el juego sobre la portería del equipo asturiano, por ahora con poca fortuna. Dominio sí, líneas adelantadas sí, más gente arriba sí, ocasiones 0. La tiene Borja Granero, se ofrece en la izquierda Héctor Hernández, quiere irrumpir Borja Granero. Está pasando lo mismo que en el partido de Langreo. Si los centrales se van arriba, ahí le entran las dudas el equipo rival, que no sabe quién tiene que llegar a tapar. Ojo ese balón para la banda derecha. Llega Lara, se mete dentro del área. Sigue caracoleando Lara. Abusado ahí de conducción. Despeja el Marino, balón de banda. Sacará el Depor. Manuel, hay que buscar la sorpresa. Cuando llegan desde atrás Mujaid o Borja, es donde no hay en el libreto del Marino nada escrito sobre qué hay que hacer.
Por supuesto, y además yo creo que acabas de narrar la posesión más larga, la circulación de balón mejor y más larga del Deportivo en todo el partido prácticamente. Entonces, a partir de aquí podemos generar cosas, porque con Lara, con Raiko, que son dos tipos a los que se les presupone 1 contra 1, pues ya cogiendo el balón en esa instancia, no a 30 metros de la portería, a lo mejor sacamos algo. Lo de las pérdidas de balón es una tragedia, ¿eh? En serio, es una tragedia y cómo se pueden estropear una y otra vez las acciones de ataque por entregas lamentables, ¿eh? A poner el balón en juego Miguel Prado. Balón para Lora, de nuevo Miguel Prado recibe, ahí está presionando ya Raí. El Depor ahora mismo, bueno, pues situado bien plantado sobre el terreno de juego, pero sin muchas ideas. Raí la toca de tijera, toca balón de cabeza Alex Bergantiños, recibe Lara, Alex descarga hacia la derecha donde aparece Neko Bóveda, otro que tiene que irrumpir desde atrás para meter en problemas al equipo local. Ahí está Villares, gira bien sobre sí mismo el de Vilalba. Qué masterclass de este chaval, de verdad. Titularísimo, que tenía que ser desde el día 0 en este equipo. Héctor Hernández. Balón para Raiko, tiene que tocar atrás para Borja Granero. Ahí está de nuevo el Depor prácticamente con todos en campo rival. Bóveda juega para Alex Bergantiños, ahora mismo es el que lo tiene más claro, cada vez que recibe juega 2 toques, Lara mete el balón en el área, balón al segundo palo y Miguel Prado va a enviar ese balón a banda cerquita del banderín de córner. Vamos a hacer en breve una pausa, pero nos vamos a quedar con esta acción a favor del Depor. Qué pena que no hayan visto antes a Miku, porque estaba en 2 ocasiones levantando los brazos desesperado cuando la conducía Héctor, primero con un pase que sería colgarla y otro un pase raso. Decidió ir a banda. Estaba Héctor centrando, precisamente buscando a Miku y será de nuevo balón de banda para el Deportivo. Otra vez ahí cerquita en el último tercio de campo, sigue el Depor intentando apretar más arriba. Con Villares, con Alex jugando por dentro y luego mucha movilidad de Raí, de Raiko y de Lara que aparecen por cualquier sitio. Ahí está recibiendo Raí, busca un balón hacia Alex Bergantiños, balón complicado y finalmente ese esférico llega a los dominios de grana del meta del equipo local. Estamos en Miramar, estamos en el Marino Depor, 17 de la segunda mitad, Marino del Banco 0, Depor 0. Y ahora recuerda que en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque allí en Audias sí pueden ayudarte. Los puedes encontrar en Avenida de Finisterre 302 y también en la calle Rubines 18. Audias. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Juega el Deportivo en terreno de juego propio. Siguen calentando futbolistas del Depor, Gandoy y Uche Agbo. Y es un tercero el que está ya en el otro córner. Pero bueno, calentando es un decir, ¿eh? Están bastante paraditos, ¿eh? No parece que vaya a haber cambios en breve. Ya ha hecho 3 modificaciones el Depor. Recordamos, se han ido Salva Ruiz, Borges y Keko lesionado. Y han entrado Héctor, Raí y Raiko. Juega el Depor, pierde ahora el balón el equipo coruñés. Viene Alex Arias, se hace un slalom, irrumpe por el centro. Ojo que tiene un jugador aquí libre en la derecha. Es el lateral diestro Borja Álvarez. No lo ven, prefieren atacar por el flanco izquierdo. Y ahí va a cerrar su banda Neko Bóveda, pero sigue atacando el cuadro asturiano. Ahora sí que roba el Deportivo. Quiere salir a la contra. Viene Raiko y hay falta sobre el futbolista del Deportivo. Adri, se ve otra intención, pero el área rival sigue quemando, ¿eh? Bueno, pero han colgado ya varios balones, ¿no? Meter balones en la olla, estás jugando contra 3 centrales, que no son 3 centrales de primer orden, pero tapa mucho espacio, ¿no? Pero bueno, sí. Ya es un avance. Claro. Yo lo veo ya como un pequeño avance. No sé si muy tarde, aunque da tiempo, pero... Pequeños pasos. Hemos Pequeñito conseguido paso. acercarnos al área rival. Ahora intentar hacer una ocasión de gol cuando vamos hacia el minuto 65. Es que huelga decir que si hoy gana el Deportivo, sería una de las victorias casi definitivas, ¿eh? Sí. Que lo puedes dejar finiquitado la próxima semana, de acuerdo, pero también, si no ganas hoy, lo decíamos ya de primera frase para empezar el carrusel y que nadie se llevara sorpresas. No ganar hoy significa abocarse prácticamente a jugársela el último día
fuera de casa y en los pajaritos. Bueno, ya tengo hechas las cuentas, las cábalas y todo, así que luego cuando acabe esto, viendo cómo quedó el deporte, las resumimos ya, golpe de domingo. Ya están preguntando los oyentes, ¿eh? Pues nada, que luego después del partido lo hacemos. Anda que no hemos hecho números en los últimos años. Entre el concurso de acreedores que sacamos Derecho y las últimas campañas que sacamos Matemáticas, no sé cómo no nos patrocina la Universidad Española, vamos. Sí. Ahí está jugando el Deportivo, posesión larga, circulando de derecha a izquierda, pero está muy bien armadito el equipo de Manel, muy bien cerrado, muy bien pertrechado en su terreno de juego, cerrando todos los pasillos hacia la meta de Grana. La tiene Héctor Hernández, supera la línea divisoria. Quizás hace falta un poquito más de movimiento arriba. Miku quería ahora combinar con Raiko y de nuevo otra entrega lamentable. Y es que de verdad, Manuel, lo de los pases a la estadística de balones perdidos tiene que ser escalofriante. Es desesperante porque aquí es donde dices, vale, estas acciones son las que te sitúan en la categoría real en la que estás jugando. Cuando ves a futbolistas profesionales, a fin de cuentas, que no son capaces de hacer una entrega aparentemente simple a 2 metros, a 3 metros del compañero, balones que salen flotados, balones que se van 1 metro lejos del Manuel punto de de destino. O sea, ¿qué pretende? Oye, espera que viene Lara. Lara irrumpe por el medio, combina con Raiko. Hay falta sobre Lara. Raiko manda el balón a la derecha. ¿Dónde está Neko Bóveda? A ver qué hace el Depor. De nuevo balón para Raiko. A ver, ahí es donde se le hace la noche al equipo de Rubén de la Barrera. A ver, ese centro si llega al área. Y efectivamente llegó, pero ahí los 3 centrales marcan su ley, marcan su territorio y por lo tanto no hay manera de disparar a puerta, Manuel. Es que a mí me empieza ya a rugir el estómago de lo canino que estoy de ver una ocasión de gol del Deportivo. ¿Cómo la pisó Lara, eh? Ojito a ese detalle en el control que hace antes de la carrera, la pisa, hace el amago y empieza a hacer ese sprint. El Marino no está ya en el partido, ¿eh? Fíjate, está simplemente a defender. Sí, y a cazar una contra. Y esto es lo que más incluso puede cabrear al aficionado del Deportivo, viendo como el rival ya directamente dice, bueno, pues yo ya desisto del partido, que sean incapaces de tirar siquiera. Con criterio, bueno, pues, porque la de Raí de hace un ratito es un tiro que le dio a la silla de allá arriba. Sí. Un disparo muy, muy desviado y lo que decíamos en la primera mitad, hay que probar al portero y el Depor se está especializando en respetar a los porteros rivales, ¿eh? Ahí juega de nuevo el Deportivo, el saque de puerta ha sido directamente ya para el Depor. Alex Bergantiños, qué buena apertura en dirección a Lara, que bien Lara se ha ido al suelo, ha ganado ese balón, quería hacer ahora un cañito y ha perdido el esférico, el extremo del Depor, pelotazo arriba y el balón va a ser para Borja Granero, retrasará más hacia Lucho y Lucho pelotazo buscando ya un compañero. Bien, baja ese balón, Raiko peleando ahora con Lora, bien, Raiko completa la acción, Alex Bergantiños tocando en dirección a Héctor Hernández, Héctor para Raiko, Raiko toca de primeras para Héctor. Es que ahora hay gente en el campo, Adri, que sabe tocar el balón de primera. Bueno, no se amasa, no se amasa. Raiko, Raí, las tocan de primeras. Ojo a Miku, quiere disparar desde muy lejos, el balón pega en la defensa y cae de nuevo para Villares. Otra vez bola para Eneco Bóveda, juega por dentro para Alex Bergantiños, ahí está el capitán, 1-2 y darla, 1-2 y darla. Raí en la frontal del área va a perder el balón y ojo, ese disparo que iba al portero, estaba la jugada invalidada por falta sobre Lora. Teo Chacón, 23 de la segunda parte, sigue el 0-0. Nosotros nos vamos a echar un vistazo a ver cómo lo está siguiendo nuestra gente. Pues sí, nuestra gente y conocidos de la radio como José Olcina, que en @carruselcoruna dice que le da un poco de rabia ver al Depor jugar en esta división. Así que un bico grande para él. José Fernández nos dice en el directo del canal de YouTube que tienen que irse arriba por los 3 puntos. Por un punto no estamos jugando por ascender, no aprendemos. Tomás Rodríguez prefiere darse con un martillo en los dedos que lo que está sucediendo hoy con el Depor. Senén nos cuenta que hace mucho que no escuchaba la radio, que le está encantando, menos le está gustando el juego del Depor, hay que decirlo. Y Retroabuelo Gamer, en un campo, es un campo pequeño, nos dice se necesitan currantes y poco juego preciosista, el clásico pico, pala y garra. Pues a ver si es verdad. Son los mensajes que nos llegan a través del directo del canal de YouTube de Radio Coruña y también a través de @carruselcoruna. Y nosotros
Ya sabéis que tenemos nueva amiga en Carrusel, os recomendamos el trabajo en quiromasaje y estética avanzada de Úrsula Cacharrón. Puedes pedir cita en el 608 00 11 41. Si necesitas descargar tensiones, recuperarte, desconectar, Úrsula Cacharrón, quiromasaje y estética avanzada. La puedes seguir también en Facebook e Instagram y pedir cita en este WhatsApp 608 00 11 41. Está en la calle Cortaduría 7 y se llama, recuerdo, Úrsula Cacharrón. Úrsula, apunta Úrsula. Sí, Mañana lunes a las 4, Adrián. A las 5, Manuel. A las 6, Teba. A las 7, Javi. A las 8, yo. Y ahora todo el equipo. Y faltiña nos hace, desde luego. Dios mío. Ay, tenemos a nuestra Antía también por ahí, no me habéis dicho nada. Sí, hombre, no es que suena bien esto, fantástico, no te dabas cuenta. Hombre, hoy manda ella, a los mandos. Sí. Hombre, si está una de Vimianzo a los bandos, hoy ganamos. Se pone colorada, Antía. Sí. Ojo que viene el de por banda izquierda, quería llegar ahí ese balón y finalmente va a ser saque de puerta para el equipo local. Bueno, pues 25 del segundo tiempo, Manuel. Nos quedan 20 minutitos, ¿eh? Sí, algo mejor, porque ahora parece casi un monólogo del Depor, pero no es suficiente todavía. Sigo fascinado por la figura de Raí, del brasileño Baturro. Te iba a decir lo mismo. Es 90% brasileño y cuando tiene que tirar a puerta es totalmente aragonés el chico, ¿eh? O sea, no le falta la magia brasileña. Ahí, sí, parece... no mete un ahí gol. viene, perdona que viene Chiqui, internada por banda derecha, cerrado bien. Ahí Borja Granero, será balón de banda. Ha habido cambio en la delantera del Marino del Banco, se ha retirado Enol y ha entrado Chiqui con el dorsal 22. Pues un delantero, ojito, de estos bajitos, rápidos y precisamente buscando pues esa transición rápida, esas contras de las que ya ha gozado alguna el equipo de Manel, Adri. Sí, ahora el partido para ellos requiere que el punta, que los que juegan arriba pues tengan piernas frescas y corran, porque van a tener mucho espacio porque el Depor ya está completamente volcado del medio del campo hacia adelante, ¿no? Y volviendo a lo de Raí, es que es verdad, es que se le hace de noche cuando tiene que rematar a portería. Lo vimos el otro día en Riazor, es muy preocupante, ¿eh? La poca capacidad que tiene de un remate. El remate de antes era bastante claro. La asistencia que le da Raico es fantástica. Fantástica. Y es un caramelito para empujarlo. ¡Uy, espera Lora! ¡Disparo! Desviado, menos mal. Perdón, Adri. Y es de empujarla simplemente, tampoco un remate demasiado brillante y la pega a las nubes. Tiene verdaderos problemas, ¿eh? Y tanto que tiene verdaderos problemas, ¿eh? Nos mandaba también por aquí un recado Carlos Alberto Sánchez que se apunta a lo de la quiromasajista también. Falta a Carlos también, claro. Sí. Tenemos que pasarle recado a nuestro departamento comercial que siempre está pendiente de nuestras demandas, que ahora que ya tenemos quiromasajista, ahora psicólogo también, ¿eh? Que después de un año así nos va a hacer falta también, ¿eh? Mi madriña, esto acaba con los nervios de cualquiera. Está el Depor en el mejor momento del partido, no era difícil. Y tiene que ir tenía que ser el mejor momento. Pues este no es el peor, este es el mejor. Sí. Bueno, sí, es que si tiras 2 caldeiros desde el medio del campo, ya es tu mejor momento del partido. Justo. O sea, ya está el listón tan abajo que a poco que hagas, pues ya estás ahí. Ahí viene Borja Granero, irrumpiendo desde atrás, y ahí están esas dudas, ¿eh? Cuando sale el central, entran esas dudas de quién tiene que ir a tapar. Viene Raí, se va bien de Luis Morán, balón para Alex Bergantiños, ahí está el de la Sagrada Familia, combina con Villares tiene espacio, juega por dentro con Raico toca de primera para Villares, es que insisto, ahora hay futbolistas que saben tocar de primera y que no amasan. Alex para Villares, 2 toques y rápidamente buscando balón al otro lado para Mujay, también de primera para Bóveda. Esto es lo que había que haber hecho en la primera mitad. Circular el balón con un poquito de rapidez y no amasar y carretar, como decía el gran Manolo Castelo. No encuentra, sin embargo, sitio el Depor. Está muy bien metidito en la trinchera el Marino del Banco. Lo van a intentar ahora por la izquierda. Bien, ahora Villares buscando rápidamente a Héctor Hernández. Bien, también de primera para Raí. Raí cerquita del banderín de córner. Y será banda para el Depor. Adri, era esto lo que hacía falta, tocar rápido. Moverla con opción de que puedas engañar al rival, lo puedas sorprender, era todo muy previsible en el Deportivo y ahora pues tener un poquito de finura también era cierto en los pases. Ahora hay que dar un paso más al frente y acabar en el área el partido, que es lo mínimo que se le exige al Uy, qué Depor, buen balón ahora en largo para Miku, se cae hacia la banda izquierda, ahora ya tiene 2 hombres con él, bien Miku, encuentra a Héctor Hernández, va a llegar Héctor, pone el centro, córner. Vamos. Si es hacer 3 cositas bien.
es mover el balón con un poco de eso, de dinamismo, y es buscar aparecer por posiciones donde no han aparecido en todo el partido. Es así de simple. Héctor, para ser un lateral, por momentos me parece que es el jugador que da la sensación de más peligro de todo el equipo. Sí, que lo tiene más claro en ataque, sí. Sí, es un lateral, ¿eh? Hay córner ahora para el Depor. Se ha ido Keku y por lo tanto le toca a Raí poner esos balones desde la esquina. Mano derecha arriba, va ese balón, primer palo, el remate, no llega ahí a impactar en condiciones. De nuevo Raí, balón al segundo palo, la saca la defensa local. Y ese primer disparo se perdió en una maraña de piernas. Ojo de nuevo ese centro y el cabezazo va directamente fuera. Sacará de puerta el Marino de Luanco. Ha logrado crear más peligro, Manuel, el Depor en 10 minutos que en todo el resto del partido. Sí, haciendo lo que parecía que apuntaba, nada más arrancar el encuentro, que veíamos un Depor dinámico, con voluntad de ir a por el Marino, y luego se quedó en nada, y ahora estamos viendo que empieza a acabar jugadas. A mí lo que me preocupa es que es minuto 75. Hemos esperado 75 minutos a hacer esto. Eso es tremendo. Y ahora el partido está empezando a ser un monólogo, ¿eh? Se va el Depor arriba, presiona, le cuesta salir al Marino y ahí está ya jugando de nuevo el Deportivo. Rápidamente roba, la tiene Alex Bergantiños, abre para Eneco Bóveda, se incorpora Bóveda, se ofrece Lara un poquito más arriba, Bóveda la pisa, combina con Alex Bergantiños, el de la Sagrada Familia, vuelve a encontrar en la banda a Lara, a ver si consigue construir algo, bola en profundidad para Eneco Bóveda y será banda para el Depor. Pero va más el Depor. Sí, y yo creo que ahora el Marino le está empezando a pasar factura al partido. Es y normal, poquito a poco es que es normal. se están yendo atrás. Mira, vamos a ver el banquillo, Manel, no lo acaba de ver claro. Saque de banda ya efectuado. La tiene Mujaid, juega por dentro para Villares. Ahí está combinando el Deportivo. Le cuesta, sin embargo, encontrar claridad en esos últimos pases. De nuevo roba el Depor. La tiene Alex Bergantiños. Consigue salvar ese balón. Bola para Raiko. Raiko quiere servir para Miku. Ojo ese disparo. Balón al segundo palo. La saca Orbiz. Bola para Lara. Lara en la frontal del área. Sirve para Eneco. Eneco la pone atrás. Ese remate. La saca Grana. Rebote de cabeza que se colaba cerca del larguero. Y gran intervención del meta del Marino, enviando el balón por encima del travesaño. Será córner para el Depor, la mejor de la segunda mitad, Manuel. Desde aquel centro chut de Salva Ruiz no teníamos otra intervención del portero rival, creo. La jugada ahí, Lara muy bien pisándola, y Villares. Buenísima, es Villares buenísima. el que llega, sí. Villares, que también se le hace un poco de noche cuando es el último momento, ¿no? El del punch, el del remate, pero bueno, yo creo que ahora pero un remate a bocajarro. No nació en Brasil, al menos. Vamos con ese córner, ahí está, balón al segundo palo, ese remate. No encuentra nada y además había falta. Llegó Mujaid e hizo falta, así que 32 de la segunda mitad. Continúa el empate cerca. Sin goles en Miramar. Teba Chacón, ronda. Venga, vámonos de ronda de resultados. Ahora mismo está empatando el Marino de Luanco y el Depor, te lo estamos contando, y también el Choco y el Fabril en tercera división. Y vamos a recordar el empate del Depor Abanca frente al Valencia 1-1 y las victorias del Club Liceo, del Liceo y del Básquet Coruña contra el Palmer Alma Mediterránea y contra el Calafell 3-1 y 65-75. Y felicita también al Crat, que ganó un partido vital para amarrarse un puesto en la permanencia de la primera Iberdrola. Pues felicidades también para el Crat, que ganaba en Alcobendas 19-21. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Disfruta de la excelente cocina tradicional de Casa Saqués, elaborando desde 1947. Exquisitos callos y empanadas. Su carne asada es pura mantequilla. El pollo de Saqués y las grandes caldeiradas lo hacen diferente. Puedes comer en la taberna o llevarte la comida a casa. Avenida de Oza 41, teléfono 981-280-245. Casa Saqués, más saqués que nunca. Y ahora recuerda que Audias cuenta con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana, que es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida Finisterre 302 y también en la calle Rubine 18, Audias. Bueno, pues ha habido cambios en el Marino de Luanco. Se han retirado un central, Orbiz, y Luis Morán. Ha entrado en el terreno de juego Nino, que es un extremo zurdo, y Prendes, con el dorsal número 24, Prendes, Miguel Prendes, jugador del equipo juvenil. Y sigue faltándole, yo creo que en estos últimos minutos, un poquito de oxígeno al equipo local, y por eso pues han optado por hacer estos cambios, Lo estaban pasando mal. Va a haber cambio también en el Depor.
Se va a ir Lara. Y a ver si... Yo creo que el que va a entrar en el terreno de juego puede ser Adri Castro. Estaba Se va Adri directamente Castro, arriba. estaba Gandoy y estaba Uche. Sí. Se ha retirado Lara y es efectivamente Adri Castro el que entra para acompañar a Miku. Le hacía falta más presencia en el área al Depor. Bueno, pues ahí va a estar con 2 puntas el equipo coruñés. Yo creo que ahora se va a ir a un 4-4-2, evidentemente, con Villares, con Alex Bergantiños por dentro. Meterá en los costados a Raico y a Rai, y arriba en zona de remate a Miku y a Adri Castro. O bueno, Le o llega la también oportunidad. Adri puede jugar por banda, ¿eh? En los entrenos está jugando ahí y él tiene esa capacidad. Es de los delanteros que tiene la capacidad de jugar también por fuera. Sí, pero yo lo que estoy viendo es a Adri más cerquita de Miku, porque bueno, necesita un poquito de asociación ahí en esos metros finales. Uy, qué buen balón de Alex Bergantiños, a ver si llega. Nada, se va a perder por la línea de fondo. Le llega de nuevo la oportunidad a Adri Castro, que hacía muchas semanas, Adrián, que no figuraba en los planes del Depor. Sí, que ni siquiera estaba en las convocatorias. Con Fernando sí estuvo de forma recurrente, llamó mucho la atención. Luego desapareció un poco con la llegada de Rubén. Tuvo una titularidad, me parece que fue en Salamanca o en Zamora, no me acuerdo qué partido fue. En Salamanca, en el partido del área helada. Bueno, pues y finalmente pues él cayó un poquito en desgracia y vuelve a tener una oportunidad. Tiene que comerse el mundo. Tiene que comerse el mundo en estos 10 minutos. Llama la atención que le llegue la oportunidad ahora a Adri, que había desaparecido de las alineaciones justo cuando firmó la renovación con el Deportivo para formar parte de la primera plantilla. Sí, de cara al año que viene. Lo que también te digo, creo que si esto se da, hoy está aquí Adri Castro porque Bobby se lesionó. Si llega a estar el mismo partido así, 10 minutos no se los da a Bobby esos 10 minutos. Eso también lo creo. Sí. Bueno, vamos, sin lugar a dudas. Héctor Hernández mete el balón en el área y quería rematar Miku, lo hizo en posición acrobática, el balón impactó en la cara de un defensa del Marino que se ha quedado tieso sobre el césped. Yo creo que es Trabanco, pelotazo en toda la cara y se ha quedado cao. Se ha ido a la lona como el boxeador al que le llegan ahí a la mandíbula, ¿eh? Pues ha parado el partido el árbitro, será balón al césped, que lo va a entregar el Depor al rival. Es un balón que creo que es Adri, el último que le toca, y ahí sobre el defensa, va con tanta virulencia que lo deja, como dices tú, noqueado al 5 del... Sí. No se esperaba el rechazo en la cara, claro. Mira, el Marino ahora sufre, cada vez que quiere salir con un balón en largo, directamente se le van fuera y vuelve a atacar el Depor, El partido ahora se desarrolla en medio campo, pero en medio campo, en una mitad del campo. Ahí está Lucho golpeando el balón con el pie, sin precisión, se ha llevado el esférico Lora. Combina ya para Prendes, jugando el equipo local en terreno de juego propio, presionando ahí a Adri Castro y Miku. Ojo ese balón en dirección a Trabanco, que quiere pararla, darse media vuelta. Estaba por ahí Miku, tienen que salir con un pelotazo arriba y roba ya Villares. Villares quería tocar de primera en dirección a Miku. De nuevo el balón para Villares. Qué imán que tiene el chaval. Qué imán que tiene el chaval, que se las está llevando prácticamente todas. Mejorando a todos los compañeros que tiene alrededor. ¿Qué le pasa a la gente ahí, que está toda enfadada? Están nerviosos, hasta miran mal. Yo estoy siendo muy correcto para lo que suelo ser. Ahí está llevando el balón Mujaid. Mujaid toca ya para Eneco Bóveda. Balón para Borja Granero. Ahora el Depor totalmente volcado. Defienden los 11 hombres del Marino del Banco en terreno de juego propio. Circulando el equipo de Rubén de la Barrera de lado a lado. Un Rubén que casi se mete en el terreno de juego, que lo está viviendo con pasión. Ahí juega el Deportivo. Bola para Adri Castro. El balón se lo devuelve para Eneco Bóveda. Y el futbolista vasco quería progresar por banda derecha. Va a ser finalmente saque de banda para los coruñeses. Rápidamente ese saque de banda ya en juego. 38 de la segunda mitad. Se está acabando el tiempo y el Depor se va a meter en un buen problema si no consigue hacer un gol de aquí al final del partido. Sacando el balón desde atrás el cuadro local. La ventaja va a ser para Mujaid. Y Mujaid toca ya para Borja Granero. Tiene sitio Granero. Combina con Eneco Bóveda. Atraviesa la línea de medio campo. Juega ya con Raico. Se ofrece Ray en la izquierda. Recibe Alex Bergantiños. Juega para Adri Castro. Bien Adri Castro a la banda derecha. Va a ser de nuevo saque de banda. No, para el Marino del Banco. Adri, ahora lo malo de llegar a estas alturas del partido es que te entran las prisas. Y las prisas a veces no te dejan pensar bien.
Sí, claro, lo que no pudiste hacer en el resto del partido lo quieres hacer ahora rápido. Pero bueno, es en lo que estamos y desde luego eso por lo menos hay que intentarlo, ¿eh? La gente. Sí, Se escuchan poesías de Garcilaso, Quevedo. Aquí están apareciendo Son los los que clásicos. están en las sillas, ¿no? Pues sentados. Sí, es un coro importante. Ahí está Borja tocando el balón para Lucho. Lucho que se saca ese esférico como puede con un pelotazo arriba. Va a intentar buscarla Raico. El balón lo envía Lora fuera de banda a la altura de la línea de medio del campo. Estamos ya en el minuto 45 más prolongación. Al Depor se le va el tiempo. El Depor, si no hace un gol, se va a meter en un buen aprieto para conseguir estar en la primera federación el próximo año. La tiene Rey, juega de nuevo para Borja Granero. Tiene espacio Borja, podría irrumpir Borja desde atrás. Borja juega para Villares, ahí llega el futbolista de Vilalba, se ofrece en la banda Raico, va a recibir Raico, más arriba está Neco Bóveda, y que resbala, ojo, roba el equipo local, viene a la contra el Marino del Banco, ha replegado bien el Depor afortunadamente, y se ha evitado un problema. Ahora la contra puede ser para el Deportivo. Conduce en largo. Es Adri Castro quien viene por el medio. Ojo el desmarque de Miku. Miku recibe en el área. Miku dispara. Y el balón se va desviado a córner. La mejor acción colectiva del Depor. La única contra prácticamente del partido. Y ese remate la controló bien Miku. La pegó tal y como venía. Y se va a ir a córner. 41 ya. En breve va a haber cartelón. Y veremos cuánto va a ser esa prolongación. No creo que prolongue mucho, ¿eh? La segunda mitad ha sido bastante ágil. Vamos a ver ese córner. A ver si vuelve a aparecer la pizarra del Depor, que en toda la liga apenas ha hecho acto de presencia. Vuela ese balón, punto de penalti. No consigue llegar ningún rematador. La bola va a ser para Alex Bergantiños. La toca de cabeza a la banda. Y ahí va a tenerla ya de nuevo el Deportivo. Es Héctor Hernández quien retrasa el balón para Lucho. No sale ahora ya a presionar el Marino. Tiene espacio Lucho, tiene tiempo Lucho. Que suba Lucho. La heroica. Pelotazo con pierna derecha. Que bien la baja ahí Adri Castro. Bola para Mujair, que aún está volviendo después de ese córner. La tiene Alex Bergantiños. Cede mucho espacio el Marino del Banco. Ya tienen prácticamente el objetivo conseguido de no recibir un gol y ahora no lo quieren estropear. Bien metiditos atrás los de Manel. El Depor circulando. Balón desde la banda. La pone en Eco Bóveda. Sale con el puño Grana. El balón va a ser para Raí. Raí viene por la banda izquierda. Combina con Héctor. Héctor más atrás para Borja Granero. Minuto 42 de la segunda mitad. Quedan 3 y prolongación. Ahí juega el Deportivo. Es Villares. Ahora en corto. Buscando un compañero. Va a aparecer Eneco Bóveda en la banda derecha. Va a intentar meter de nuevo un centro. No te líes, Eneco. No te líes, Eneco. Banda para el Depor. Pone ya el balón en juego el equipo coruñés. Recibe Mujair. Mujair en paralelo para Borja Granero. Va a atravesar la línea de centro del campo. Viene a recibir ahora Villares. Villares le quiere meter una marchita más. Bola para Neco Bóveda. Ahí está recibiendo Raico. Raico juega atrás para Villares. Le cuesta al Depor, le cuesta al Depor. Está ahora cerrándose bien atrás con esas líneas de 4 el equipo de Manel. Viene Borja Granero. Balón en diagonal hacia la banda derecha. La toca Bóveda y ese pelotazo se va a quedar sin dueño en el centro del campo. Ahí está luchando por ella Villares. Se ha llevado un pisotón y lo ha visto el colegiado. Lo protesta el público. Pero Sesma Espinosa dice que hay falta y ya la ha sacado rápidamente el Depor. La tiene Alex Bergantiños. Vamos, Alex. Bola a la banda derecha para Eneco Bóveda. Juega minuto 43 y medio el Depor. Villares de nuevo para Alex. Tiene a su izquierda a Borja Granero. Opta por Villares. Villares con Alex. Alex con Borja Granero. Solo en la banda Héctor Hernández. La pide Héctor Hernández. No hace ni ademán de dársela a Borja. Y bola atrás para Mujair. Manuel, se le hace de noche en esos últimos metros al Depor. Que los futbolistas piensen que si mete uno un gol ahora entra en la historia de oro del Deportivo como si fuera Pandiani, Tristán o Macay, aunque sea en Luanco, en segunda B. Pero es lo mismo, lo voy a gritar igual. Que se lo crea por lo menos. Hay ahora una falta que comete Chiqui sobre Mujair. Quería irse a la contra el equipo local. Y estuvo bien Mujair metiendo ahí el cuerpo por el medio.
Rápidamente balón en juego, estamos en el 44,5. Vamos a ver ese cartelón a punto de llegar al 45. Viene el Deportivo, la tiene en banda derecha Eneco Bóveda, juega con Adri Castro que viene a recibirla, va a combinar con Ray con la banda. Viene ahí el Depor percutiendo por banda derecha, se cierra bien el equipo local, sin embargo de nuevo gana ese balón Villares con Eneco Bóveda, juega por dentro para Alex Bergantiños, ahí con algún problema controla el de la Sagrada Familia, viene el capitán, ojo qué buen balón para la llegada de Miku dentro del área, ojo ese balón muy largo, será puerta para el Marino de Luanco. Adrián, se nos escapa el partido, se nos escapan 2 puntos que los puede echar de menos este Depor, ¿eh? Sí, a ver, no sé el añadido lo que si ya tienes ahí alguna noticia, pero son poco a poco las ocasiones y ninguna. No hay cartelón, ¿eh? No hay cartelón todavía. Que pena la de Villares fue la más clara, ese cabezazo a bocajarro y luego la jugada que comentamos donde casi llega Miku, donde está muy bien Raiko. Saque de puerta, va a intentar ganar ahí Ray, buscaba a Miku, ha estado bien Trabanco, pelotazo arriba, el balón va a ser para Villares, pide una falta, para mí no ha habido nada, consigue llevarse el balón el Marino de Luanco, por banda derecha aparece Borja Álvarez, toca atrás para Alex Arias, se quiere ir de Ray, controlando a Alex Arias, pelotazo en largo, el balón se va a ir por línea de fondo, será saque de portería para el Depor, estamos en el 46, no ha habido cartelón. No sabemos cuánto va a ser la prolongación, pero no creo que pongan mucho. Ahí está Borja Granero, mete un balón arriba directamente buscando a Miku. No llega Miku, llega Trabanco. Sin embargo, desde atrás incorpora a Raí. La va a ganar el Deportivo, la va a pisar Villares. Villares mete balón a la izquierda para Héctor Hernández. Va a poner el centro Héctor, pierna izquierda, balón punto de penalti. No llega ese balón Raí, sí que llega el equipo local. Y la tiene ya el Marino del Banco con Alex Arias, presionando muy arriba el Deportivo. Yo no creo que le quede mucho a este encuentro. Puede ser la última para el Depor. Villares con Alex Bergantiños. Viene Alex, irrumpe por el medio. Llega al vértice del área. Combina con Héctor Hernández en la banda. La va a poner. Saca bien Trabanco ese balón sin oposición. Y sigue presionando arriba el Depor. Que ve cómo se le va la vida. Se le va el partido. Y se le van 2 puntos de oro. Juega ahora Alex Arias. El balón se va a ir de banda. Y va a ser balón para el equipo blanquiazul. Estamos en el 47 y creo que le ha dicho a Mujay del árbitro con el dedo 1. Así que puede ser 1 minutito y por lo tanto una ocasión más para el Depor. Está Raiko en banda derecha, cede el balón para Eneco, recibe Alex Bergantiños, de nuevo balón a la banda para Raiko, a ver qué se inventa Raiko, se mete por dentro, llega a la frontal, ahí está Raiko, ay Dios mío, se quería meter por el medio de todos, ojo ahora que sale a la contra el Marino del Luanco, viene ahí a la carrera el equipo del Luanco, viene Mujay, le cierra el paso a Borja Álvarez, y menos mal que ha llegado Mujay, ojo ese balón atrás, se lo saca Lucho como puede, va a ser banda para el Marino y yo creo que se ha acabado ahí la última opción del Depor de poder llevarse la victoria. Ya no saca nadie de banda y dice el árbitro que hasta aquí el partido. Lo celebra la afición local como una victoria. El Depor empata sin goles en Miramar, 0-0. El Depor se mete de lleno en problemas para cerrar su clasificación a la Primera Federación. Vamos a visitar Miramar hoy, ¿vale? Porque necesitamos un chute de energía, porque Adri, yo te estoy viendo la cara y Manuel igual, y bueno, en fin, así estarán los oyentes también. Se ha cortado así tan de lleno el sonido que nos hemos quedado muy helados. Miramar Oil es la gasolinera de Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Recuerda que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad y que están en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil. G Autos, empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos y de importación. En G Autos te ofrecemos a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y nos encargamos en la gestión de compra. Síguenos en Facebook e Instagram y encontrarás nuestras mejores ofertas. Más información en g-medioautos.com. G Autos, tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña.
Bueno, pues se están retirando todavía los futbolistas del Marino de Luanco. Más rápidos han estado los del Depor. Solamente quedaba Villares, que se ha venido hasta la grada a saludar por aquí a algún pariente. Y esto ha sido así, con un Depor que regaló la primera mitad, que se acordó en la segunda. Y Adrián, como los malos estudiantes, cuando preparas el examen a prisa y corriendo, pues pueden pasar estas cosas. Bueno, pues vamos con esos escenarios que ya tenemos aquí establecidos y preparados. La jornada de terror empieza el domingo a las 5 en Amalata. Se enfrentan el segundo o el líder, ¿no? Ahora es el nuevo líder, el Racing de Ferrol por diferencia de goles. Se enfrentan el primero contra el tercero. Tiene 36 el Depor, 36 el Racing, 34 el Numancia. ¿Qué tiene que ocurrir para que quede todo esto zanjado para el Depor la próxima jornada? Tiene que ganar el Depor y que nunca gane el Numancia. Porque aunque gane el Depor, si gana el Numancia, vas a ir a la última jornada con opción de que si pierdes te quedes fuera. Es decir, al Depor le vale ganar su partido, por supuesto, y que haya un empate, estaría fantástico, o que gane el Racing de Ferrol. Suben 2, ahora la cosa está claramente de forma matemática, 3 equipos para 2 puestos. Repito, tiene que ganar su partido y tiene que no hacerlo el Numancia. Eso es lo fundamental para que esto se acabe. Si no, a Soria con el pañal y a Soria con los deberes para el último día, muy en clave deportivista. Manuel, miedito, ¿eh? Bueno, yo he empezado a sentir una sensación extraña en el estómago, como si se me estuviesen cogiendo desde el último cuarto de hora del partido de hoy, y tengo como una intuición de que esto me va a durar como poco una semana, hasta que termine el encuentro de Riazor. Y creo que como yo estará todo el deportivismo con este mismo encogimiento de estómago. Es, no sé cómo decirlo, entra en la categoría ya de lo cómico que año tras año, tras año, tras año, tras año tengamos que padecer hasta prácticamente el último instante. Yo de verdad es que no hay derecho. No sé. No hay derecho. Los años de vida y salud que nos quita el deportivo. No sé quién ha mirado mal a este equipo, quién tiene el muñeco de vudú, pero le pido desde aquí, por favor, que lo suelte, que estamos sufriendo demasiado. Ya pillamos la indirecta, ya lo hemos comprendido, ¿no? Totalmente. Aquello por lo que teníamos que pagar, ya creo que hemos pagado con creces. Así que basta ya de esta agonía, por favor. Bueno, es que además, que te puedas ver en la última jornada, jugándote la primera federación, con el otro equipo que estuvo implicado en el follón del año pasado, el único aliado que has encontrado, hombre, yo creo que es una crueldad del guión que ya... No sé, es que cada semana que pasa suceden cosas que dices, bueno, o sea, esto no lo tenía yo previsto y de repente sucede, ¿no? O sea, ya no sé, yo no sé qué más creo. Lo repetimos muchas veces, somos pesados, es que en el partido Numancia-Racing no pueden ganar los dos. Eso ya está confirmadísimo. Y eso es lo único bueno que tiene ahora mismo el Depor. A ver, siendo sinceros, lo tiene de cara porque obviamente depende de sí mismo y ganando, y aunque ganase el Numancia, un empate también le valdría en esa última jornada. Pero es que te has metido en un lío que es no digo inesperado, pero innecesario. Innecesario porque además tenemos un encuentro en Riazor contra un equipo que no se juega nada ya, como es el Langreo, pero es que tampoco se lo jugaba el Marino del Luanco hoy. Sí, pero lo hemos visto y lo decíamos al principio del partido. Eres el Depor. Sí. Y entonces, cualquier rival, aunque no se juegue nada, contigo quiere lucir, lo quiere hacer bien, quiere contarle a los nietos que jugó contra el Depor y le ganó. Y hay un extra de motivación, es decir, el Marino del Luanco lo que pasa es que en el minuto 75 se le acabó la pila. Pero durante todo el partido te han estado ahí, vamos, tuteando y buscándote las cosquillas. Y bueno, o sea, está claro que hay un camino que puede estar desbrozado la próxima jornada para intentar conseguir esa clasificación, pero ojo también, vas a jugar sin Queco, que estaba siendo pues un hombre que te estaba dando muchísimo. Digo sin Queco, no sabemos nada más todavía, pero la pinta es muy mala. Hubo una acción ya en la primera mitad donde yo creo que fue un golpe aquí cerquita de la banda. Yo no creo que tenga nada que ver y ojalá fuese pues algún problema derivado de ese golpe, pero la pinta que tenía Adrián es mano al femoral, te tiras en el césped y te vas jurando en arameo
es que posiblemente se le ha acabado la temporada a Y se Keco. fue cojeando en la cara, además, que él transmitía, la que se le quedó a los compañeros de cierto shock, pues no son buenas noticias. Hombre, ahora lo comentará, supongo, Rubén de la Barrera a los compañeros. No hay buen escenario aquí. Yo no albergo ni una mínima opción de que pueda tener ya presencia. Pero bueno, con el resto hay que ir a por todas. Y está lo del Langreo, que todo el mundo da por hecho que el Depor le tiene que ganar el Langreo, que le va a ganar, o sea, que le tiene que ganar es impepinable, y que le va a ganar es lo que hay que todavía que demostrar. Tienes que ganar como sea, evidentemente, ese partido. Todo lo que no sea ganar es infartar en la última jornada. Y bueno, a mí el mal cuerpo que me deja el partido de hoy es que, Manuel, tengo la sensación de que el Depor ha llegado tarde al partido. Sí, es sí. decir, espabilas, si te acuerdas, en la segunda mitad cuando ha regalado 45 minutos, que es mucho regalo para jugar un partido así fuera de casa. Una vez más echamos de menos esa sensación de urgencia, ¿no? De que el Deportivo vea que tiene el objetivo en su mano y que vaya a perseguirlo desde el primer minuto. Pero claro, yo entiendo que el equipo sale con un plan y que nosotros lo vivimos con una tensión y una intranquilidad que ellos a lo mejor en el momento no sienten porque han diseñado un plan a lo largo de la semana. Pero era muy claro, a partir del minuto 30 de la primera parte, de que ese plan ya no valía. El Depor estaba fuera del partido y el Marino estaba dominando, podemos decirlo así. Se está dominando desde el punto de vista de que se jugaba más a lo que quería el equipo local. Y al final hemos tenido que pasar por el vestuario, sacudirnos todavía el shock de la lesión de Keco para que el Depor espabilase un poco y fuese capaz ya de plantear un partido más semejante a aquel que hubiésemos querido o imaginado antes de empezar. Con todo, creo que cuento 4 oportunidades de gol del Depor así de memoria en este encuentro y me parece un balance escaso, a pesar de que algunas de ellas ya han requerido paradones del portero del Marino. Me parece un balance escaso para la importancia que había que darle a estos 3 puntos. Sí, es que al final es eso. Si llevas los partidos a casi tener que rozar el 100% de efectividad en las ocasiones de gol, bueno, pues te pasó en algún partido, el del Marino del banco de Riazor. Sin ir más lejos. Un penalti y fue el tiro que hiciste entre palos. Entonces es muy complicado, o sea, tienes que generar más, tienes que hacer más. Y en la primera parte, lo dijimos durante todo ese primer tiempo, el ritmo del Depor fue desesperante, lentísimo. Vamos, Adrián, en el segundo tiempo, pues con la presencia de esos hombres más móviles, más ligeros, con Raiko, tal, bueno, pues vimos otra cosa. Apenas desperdiciar 45 minutos como los ha desperdiciado hoy el Depor. Sí, es que los tiró por completo y ni siquiera toda la segunda parte la ha aprovechado, ¿no? Pues no sé, 60 y algo. A partir de ahí el Depor mejoró, tuvo esa gran oportunidad en la cabeza de Villares, acabó en el área por fallo de puntería. Fueron más ocasiones en el cómputo global al final que no creo, pero fue suficiente y es que no le dio para ello. Lo preocupante es que se vio contra las cuerdas en momentos concretos del partido, con este equipo que es un equipo muy humilde y que basa su fortaleza a que se sabe colocar bien, que acumula gente y que sota caballo rey y a veces el rey ni siquiera lo hacen bien, ¿no? Es decir, bueno, 2 cositas es lo que hacen y eso complicó a todo un Depor que ya se ha demostrado por activa y por pasiva que es una plantilla que está sobrevaloradísima y que no le ha dado para más. Es un club, lo decíamos al comienzo del partido, ¿no? Destacamos todas estas cosas para poner de manifiesto pues, que pinchas contra gente sumamente humilde. Se está montando ahora la rueda de prensa sobre el césped, están poniendo unos caballetes, unos tableros y tal, y se está improvisando aquí una rueda de prensa al aire libre. Bueno, pues es eso, es la realidad, y por eso decíamos al principio del partido, vas a jugar contra gente así de humilde, tú tienes que demostrar sobre el terreno de juego que vienes a otra cosa, quieres otra cosa y que tienes otras posibilidades, ¿no? Y en la primera parte, desde luego, el Depor no demostró nada de eso. Un partido, esa primera mitad para mí, decepcionante. Yo creo que si el plan de los 90 minutos fuera el que hemos visto en la segunda parte, pues podría haberte llegado.
pero te has acordado muy tarde de reaccionar y así te ha ido. Sí. En fin, te va Chacón en las redes sociales, ¿cómo lo ha encajado la gente? Mal. Dice Jorge, 75 minutos tiradas a la basura. Dav, ¿alguien en este equipo entiende lo que significa colgar balones al área? Víctor, pode decirse en equivocarse que esta é a peor plantilla do Depor dende que teño uso de razón, desesperante e pouco. Qué desastre de equipo. Os leo este cierre de temporada, dice Gustavo, va a ser un juego muy duro. Lo que hace falta es tirar más a portería, por qué siempre empiezan a jugar a algo al final del partido, que eso es algo que habéis comentado Manuel y Adri también durante la retransmisión, que siempre empiezan a arrimar al final. Bueno, los oyentes están realmente disgustados y realmente no confían tampoco en que el Depor consiga ese ascenso de categoría. Como se dice en ese refrán o en ese dicho, tarde piache. Bueno, tiene el ascenso o la permanencia tiene que conseguirla, ¿no? Es que no puede albergar la mínima duda. No es tan grande la diferencia en todos los sentidos entre jugar en primera federación y en segunda federación que es que, vamos, es imposible. O sea, no puede entrar en la mínima duda. Es que me niego, vamos. Voy a ir un momentito hasta Oincio, que es donde tenemos hoy a Carlos Alberto Sánchez, avisando de que quizás lo dejemos con la palabra en la boca porque en cualquier momento aparece por aquí Rubén de la Barrera, pero quería conocer la opinión de Carlos Alberto Sánchez luego de este empate sin goles ante el Marino de Loanco. Carlos, ¿cómo lo has visto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Pues nada, estaba poniendo yo en Twitter que al Depor le van las emociones fuertes y sujetan el cubata, porque vamos, el próximo domingo va a ser el infarto, dependiendo de cómo vaya el partido, cómo quede el partido ese entre el Numancia y el Racing de Ferrol. La verdad es que yo creo que, no sé si le han dado cachopo antes de empezar el partido, yo creo que lo recomendable es comerse el cachopo justo después del partido para reponer fuerzas, y el Deportivo pues ha hecho un partido muy malo, solo ha dejado los deberes muy para el final y después ha intentado jugar muy a prisa para intentar salvar algo más que un punto. Bueno, ¿podría ser bueno el punto de hoy? Bueno, pues podría ser dependiendo de si al final el Depor consigue ganar en Riazor, que es lo que mínimo que debería hacer la próxima semana, y que el Numancia y el Racing pues empaten. Eso sí que podría ser positivo, pero claro, es que estamos jugando siempre al límite, ¿no? Yo creo que el Deportivo eso pues le va demasiado las emociones fuertes. Es un equipo que hoy lo mejor que hemos visto ha sido yo para mí a Villares, por todo lo mucho que juega durante el terreno de juego y porque además también tuvo la mejor oportunidad con ese cabezazo, ¿no? que casi la enchufa para adentro. Y poco más. Muy preocupado también por la lesión de Keco. Yo creo que Keco era uno de los jugadores que estaba haciendo una buena temporada y una vez más se vuelve a lesionar, y eso continuó cuando Fernando Vázquez empezó también a tener una racha de resultados negativos y que tampoco los estaba consiguiendo después Rubén de la Barrera cuando tomó las riendas del equipo. Luego, bueno, la baja de Keco Gontán desde luego es yo creo que muy preocupante para estar tan al límite como está el Deportivo, porque es que no ha hecho otra cosa. Viene por aquí Rubén de la Barrera y en nada vamos con la última hora de Keco Gontán, pero nos vamos a quedar con las palabras del técnico del Depor. Carlos Alberto Sánchez, 1.000.000 de gracias. De nada, un saludo. Bueno, pues vamos a escuchar ya al técnico deportivista, a Rubén de la Barrera, que ya lo tenemos sentado en este improvisado set sobre el césped de Miramar. Buenas tardes. Empate a 0 contra el Marino. Haber reaccionado muy tarde, ¿no? Es la sensación que tenemos todos. Sí, la verdad es que bueno, la primera parte pues se puso la cosa pues con cara de langreo y evidentemente lo que no queríamos pues era que el partido siguiese esos derroteros. Introdujimos gente pues que en campo contrario nos pudiese permitir ser mucho más agresivo, mucho más profundo, mucho más vertical. Modificamos varias cosas. Después el partido intentamos pues hacer o acercarlo desde fuera, cargando el área, teniendo más presencia, dos puntas, extremos que llegaban, y no pudo ser. Pero bueno, lo importante es que dependemos de nosotros mismos. El próximo fin de semana tenemos una oportunidad muy buena y a por ella vamos. Le preguntan a Rubén ahora por la oportunidad perdida. La verdade, pois porque o sea, cada de 3 puntos significaría pois dar un paso importante, non? A partir de aí pois non é nin valorar o punto nin moitísimo menos, non? Pero é certo que temos pois un novo reto en fronte a nós,
temos que gañar o vindeiro partido o Langreo e a esperar a ver que pasa. Pero, repito, seguimos dependendo de nós, a seguir mellorando e a seguir coa boa xeira en casa. Rubén, que fallou do plan inicial? Porque daba a impresión que o Depor estaba máis cómodo con esos xogadores, digamos, máis lixeiros, con maior dinamismo na circulación de balón. Bueno, pois era buscar situación de control, situación de maior estabilidade e facer pois dano a través, neste caso, pois de activar non a Queco e activar a Lara non pola posición dos dous laterais e a súa vez pois evitar tamén situacións de contra, e si é certo pois que na segunda parte entendo que o equipo pois foi máis dinámico non ou se logrou pois inclinar o campo, xogar en campo contrario, pero si é certo que no último cuarto, pois, esas situacións de desequilibrio, non? Ou centro lateral, pois, non se repetiron na frecuencia desexada. ¿Por qué no habéis jugado fútbol directo cuando el partido parecía que lo pedía? Incluso se escuchaba desde la grada ahí algunos gritos de colgadla, y no hubo forma. Es que a veces el fútbol directo te lleva a ser muy directo o a llegar a ninguna parte. La clave aquí, entiendo, pues es que pretendes a través de esos balones largos, ¿no? Y ellos, pues con la cantidad de gente que acumulan por dentro, los tres centrales, los tres centrocampistas, sabíamos que envíos frontales no interesaban, lo que buscábamos pues era romper a la espalda de los centrales hacia afuera y sobre todo lograr ventajas desde fuera para desde ahí sí centrar y ser más directos, pero desde ahí, porque desde el inicio si vamos directos a Miku con la densidad que tienen ellos es complicado encontrar continuidades. Más allá de que se juegue mejor o peor, Preguntan ahora a Rubén de la Barrera por qué en situaciones así parece que el Depor da su mejor versión cuando juega, entre comillas, esas teóricas finales. Entre comillas, no es tan decisivo, no consigue sacarlo adelante. No sé si encuentras una explicación a eso o es una cosa algo casual. No sé. Bueno, yo creo que el desequilibrio en este caso pues de la última línea defensiva de un rival de turno pasa por, de entrada, qué propone o qué intención tiene el rival, ¿no? Si concede más espacios, los desequilibrios seguramente se producirán a través pues, de desmarques, de rupturas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues si el rival defiende más cerca de su portería y con más gente, evidentemente pues necesitas generar y construir más las cosas para que aparezca algo que te permita últimos pases o finalizaciones, en este caso con ventajas. Entonces, volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Si en el último cuarto pues un equipo pues, se presenta dificultades para encontrar mayores posibilidades, pues lógicamente todo queda un pelín más deslucido y lo que preocupa en este caso también son que en acciones aisladas pues enganchen una situación de contraataque y eso pues haga precisamente que lo intentes mucho menos, ¿no? Y entonces por ahí pretendíamos pues, moviendo a la gente, moviendo posiciones y cambiando sistemas, formas para poder hacer más daño y no se pudo. Perdón, porque me expliqué. Me refería a las trascendencias de los partidos. El otro día contra el Numancia era un partido que si perdías se te ponía por delante, el día por ejemplo del Pontevedra o incluso el día del Celta B, y el Depor siempre da un paso adelante y saca resultados. Y en partidos que pues tiene ese colchoncito de 4 puntos, el día del Langreo o hoy, no es capaz de sacar resultados. No sé si es una cosa casual o crees que los futbolistas dan un paso adelante o lo explicas de alguna manera. Vamos a escuchar a Rubén de la Barrera. Vamos a los partidos, en este caso anteriores, que fueron considerados finales. El denominador común pues era de equipos más presionantes, que te venían a buscar y que concedían más espacios, ¿no? Y el de hoy en este caso, o el del Langreo en su momento, pues es diferente. Pero bueno, todo atiende, repito, a el hecho de que tú puedas hacer gol o no hacerlo en base a cómo te defiende el rival y por ahí pues intentamos encontrar caminos que nos lo permitieran, ¿no? No pudo ser, pero repito, hemos sumado, llega, ¿quieres un punto? No, quería 3. Ahora volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Domingo, casa, Langreo y opción para poder acercarnos o cerrar la clasificación. ¿Pero no te parece preocupante que de verdad en muchas fases del juego no se notase que la trascendencia era para el Depor? Porque el Marino ya no puede acceder a esa primera federación. Bueno, depende de por qué entendamos trascendencia, ¿no? Esto va de fútbol y de aquí lo que no se puede discutir es que el equipo pues jugase cómodo estando empatado, ¿no? Aquí todo lo que se propuso era con el objetivo de ganar, ¿no? Y evidentemente pues cuando no ganas recurrimos a toda esta serie de tópicos que normalmente pues ocurren, ¿no? En cualquier lado. Rubén, hablando precisamente del tema de las finales, ¿no? El Depor ha jugado este año muchísimas finales.
se está abocando casi que a jugar por sistema con la soga al cuello, ¿no? Está jugando con fuego muchas veces. Bueno, pero también creo que viene producido por el sistema de competición, ¿no? Que es. Y eso habla, pues, de que uno necesita ganar y seguir ganando para poder, pues, permitirse algún tropiezo en el camino, ¿no? Y como no ha sido así, lógicamente todos los partidos tienen una trascendencia importantísima y más ahora, ¿no? Y en este momento y en este subgrupo en donde, pues, Numancia y Racing de Ferrol también están ahí. Preguntan ahora por Queco. Estamos agardando, pois, por probas, a ver que ocorre. Espero, pois, que se quede en molestias, non? Que lle impide finalizar o partido de hoxe, e de cara ao seguinte, pois, telo disponible. Vale. Bien, equipo, pues, intenso, salió la verdad que muy motivado, tiene buenos jugadores también en campo contrario y después, pues eso, mucha densidad defensiva y no sencillo tampoco, pues, ir logrando cosas. Ahora, entendíamos que con el paso de los minutos, pues, los espacios iban a aparecer y podíamos lograr, pues, mayores situaciones, ¿no? Que de ventaja que en la primera parte. Sí, no, claro, tiene que intervenir. Lo raro sería, pues, que no participase, ¿no? O que no tuviese que parar, pues, lógicamente, situaciones de balón parado, disparos desde fuera de área. Es normal que ocurra. Mano a mano de Nol con Lucho García. Ocurre en el fútbol, ¿no? Preguntando por acciones del Marino del Banco en el partido. Vale. Ahora sí, finaliza la rueda de prensa de Rubén de la Barrera. Luego de este empate sin goles en Miramar, decíamos, noticias, digamos, frescas. Sobre la primera incidencia del partido, ese futbolista del Marino que han tenido que evacuar, bueno, está ya en un centro sanitario y entra directamente a quirófano porque tiene una fractura de mandíbula. Fractura de mandíbula y por lo tanto, bueno, pues van a operarlo ya mismo porque ese tipo de lesiones pues requiere la inmovilización o la instalación de una placa o de algo que le ayude a soldar, insistimos, esa mandíbula que se ha roto en el choque con Salva Ruiz. Y al respecto de Queco, hemos podido, pues, pegarle así un pequeño asalto al responsable de los servicios médicos del Depor y hay un rayo de esperanza. Como os decía hace un ratito, hay una acción que además sucede, pues, muy cerquita de nuestra posición al término de la primera mitad, que no le hemos dado mucha importancia, y es un golpe que recibe Queco en el muslo. Y bueno, tienen la confianza de que quizás lo que hay en esa acción donde Queco se retira del terreno de juego es, pues, en el arranque de la segunda mitad, que acuse el golpe de la primera parte y que pueda ser, pues eso, una molestia más que una rotura, y que bueno, que las pruebas médicas tienen confianza de que puedan confirmar que no existe una lesión muscular que lo aparte de los dos últimos partidos de la temporada. Así que bueno, pues yo creo que en lo que respecta a Queco, buenas noticias porque parecía que estaba roto, tal y como se lesionó, tal y como se retiró del terreno de juego, pues no parecía que hubiese esperanza para que jugase esos partidos. Bueno, pues habrá que estar atentos a las pruebas médicas y bueno, pues hay un poquito más de optimismo por parte de los responsables del club, que en un día como hoy, Adrián, pues hasta hay que celebrar ese tipo de noticias. Hombre, es bárbaro. Ya el propio Rubén de la Barrera, ahora cuando decía, bueno, pues vamos a ver qué dicen las pruebas y puede quedarse un susto y está para la siguiente jornada. Bueno, pues ya habría en bandeja esa opción, ahora la ampliamos con esa información que acabas de apuntar. Desde luego, pues toda ayuda es necesaria, Manuel, para empezar a creer en lo siguiente, ¿no? No nos sobra nada de nada. Entonces, de nada, sí. Lo hemos comprobado hoy, así que ojalá se recupere. Mirad, viene por aquí Eneco Bóveda, que va a ser el responsable de atendernos. Sí, va a ser el responsable de atender ahora a los medios. Bueno, antes de que empiece, ya de por sí, la frase que le he escuchado es "se nos ha complicado", lo cual habla bien a las claras de, bueno, pues evidentemente Rubén de la Barrera casi que está obligado a dar un mensaje en la rueda de prensa, y en el vestuario, pues la sensación que hay de uno de los hombres de peso, pues es esa, de que se ha complicado la cosa. Lo decía en el AS el otro día, tenemos la opción de o acabar esto ya o meter al club en un lío tremendo. Pues palabra de Bóveda. Toca lío. Pues vamos a escuchar a Eneco Bóveda, que ya llega por aquí con su botellín de agua, hidratando luego de este partido en Miramar, y vamos a escuchar ya las opiniones del futbolista vasco
del Real Club Deportivo. Se preparan, esperamos en lo que hay. Eneco, un partido donde dio la sensación que el Depor desperdiciaba la primera mitad y se aboca ahora a un final de infarto. Hemos hecho lo que hemos podido. Al final, el que pensara que el Marino pues nos iba a regalar algo, pues está equivocado. Más o menos durante todo el año venimos haciendo marcadores cortos y cuando andas con marcadores cortos, pues a veces hay tropiezos. Lo hemos intentado y nada, igual que no nos volvimos locos la semana pasada, tampoco nos vamos a volver esta. Pois o equipo na primeira metade, porque na segunda sí que mellorou bastante, non atopado esos espacios, non estaba descómodos polo terreo de xogo, non sei. Bueno, creo que en el aspecto técnico hemos acumulado fallos de más. Al final, bueno, aquí se le pueden dar mil vueltas a la táctica, que lo preparamos bien, se le puede pedir al equipo intensidad o ganas, que las tiene, pero luego hay un aspecto que, bueno, se juega con un balón y para hacer gol pues hay que tener cierto acierto. Bueno, hay que tener acierto, queda raro. En la primera parte creo que en cada circulación, yo creo que hemos empezado colocados medianamente bien, pero cada vez que el juego avanzaba, pues de alguna manera se rompían las secuencias de pase y eso nos hacía continuamente pues tener que estar a expensas de sus transiciones e incluso ahí no hemos estado del todo finos parándolos. Después en la segunda parte bueno, hemos matizado algunas cosas, hasta el dibujo lo hemos cambiado un par de veces y creo que en el aspecto de circulación de balón hemos estado muy bien. Pasa que creo que pues bueno, no era fácil tal vez ser brillantes en esas últimas acciones, pues dejar a uno atrás, generarte tu centro, tu tiro y bueno, pues ante esas dificultades de hacer daño, pues es un marcador pues lógico. Es que faltaron centros al final, queréis elaborar, llegar casi hasta la cocina y parecía que el juego directo era una cosa que obviabais. Bueno, cuando algo no sale como uno espera, pues toma fuerza todas las alternativas que no se han usado. Nosotros, depende del plan que hagamos, pues si sale bien, bien, y si sale mal, pues el problema... Es posible interpretar que el problema está en el plan. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo que si nosotros estamos trabajando en unos patrones de juego, el hecho de que jugáramos fuera de casa no nos tiene que alterar demasiado. Simplemente es una cuestión de acierto. No sé. Sí, puede ser. Uno piensa centrar, otro lo típico, pues poner balones en el área, pero bueno, ha habido algunas jugadas de esas que acababan más cerca o acababan siendo más peligrosas en nuestro área por el tema de las transiciones que la suciedad que nosotros generábamos en área contraria. No sé, para mí hemos trabajado el partido bien. La segunda parte le hemos dado bastante sentido a nuestro juego y ya te digo que muchas veces esto va de los futbolistas y los futbolistas tenemos que estar atinados, acertados e imponernos al que tenemos, a nuestro par, al que tenemos enfrente y ya está. A veces es más simple que todo. Ahora esta próxima semana otra vez partido relevante frente al Langreo en casa y otra sensación de final una semana más. Sí. Yo estoy absolutamente preparado, no ya para jugar esta final, sino para jugar semifinal y final. Porque, bueno, es una posibilidad que todos más o menos intentamos quitarnos de nuestra cabeza el hecho de
ese viaje a Soria con algo, jugándonos algo, pero va en la línea de toda la temporada. No hemos sido sobrados y tiene sentido que esa posibilidad pues esté ahí. De todas formas, estamos... Bueno, ahora el viaje por lo menos descansaremos un poco, digo yo, y luego la semana pues será como tiene que ser, respetando a tope al Langreo. Ayer hizo un partidazo contra el Racing y ya está, más problemas, más dificultades y a sacarlo adelante, que de eso se trata. Eneco, y a nivel psicológico, ¿cómo estáis llevando jugar una temporada con tanta final? Porque la verdad la lista de partidos a cara o cruz empieza a ser importante. Sí, bueno, al final... es difícil jugar a fútbol sin estar nervioso. Da igual la categoría que estés, da igual contra el rival que juegues. Yo personalmente pues lo vivo igual, lo vivo parecido. Lo que más me importa es salir satisfecho de los campos y bueno, a veces sí que te preocupa más tal vez las consecuencias que pueda traer colectivamente los resultados y demás, pero... En mi caso, por lo menos, me va mejor cuando pienso en mí que cuando pienso en el equipo, aunque parezca así una frase un poco rara. Vale. Eneco Bóveda, el análisis del lateral vasco del Depor, luego de este empate sin goles en Miramar, y un empate que, bueno, pues como él mismo decía antes de empezar la rueda de prensa, se nos ha complicado la cosa. Bueno, pues otra final ante el Langreo, solo vale ganar y qué bonito será, Manuel, si se dan los resultados para que el último día no haya que ir a jugarse la vida a Soria, porque vamos, yo no me quiero ver en una de esas, ¿eh? Sí, yo vengo reivindicando desde hace un tiempo que la verdadera, o sea, que la aspiración legítima del deportivismo, que nadie se llame a engaño cuando a veces salen entrenadores o miembros de la plantilla a decir en rueda de prensa. Antes se decía, bueno, creo que lo dijo el propio Eneco, quien pensase que el Marino iba a regalar algo, nadie del deportivismo, creo, aspira ni a golear a los rivales, ni lo único que aspiramos es a tener una existencia tranquila por una vez, no vivir en este perpetuo ciclo de agonía. Entonces, la aspiración legítima del deportivismo para esta temporada se ha reducido a que, por Dios, se resuelva esto en la penúltima jornada y no tengamos que esperar a la última y vivir otra jornada de infarto en los Pajaritos frente al Numancia. Dice yo no Bóveda, le pido y más si al eso fútbol, pasa, ya. dice... ¿Cómo dijo? Un sonido así cultural. Primero soltó un... Sí. Y después, hoy ha sido el partido Sí, un poco... no pasa ahí. Y luego fue... Tal cual. Es un tal ídolo, cual. Eneco fenómeno. Bóveda. Pero bueno, yo ya me empiezo a convencer, visto lo visto de los últimos años, el que no quiera sufrir y el que no quiera Sí, que sí. esto sea una agonía Ha constante, escogido mal el equipo. puede escoger otro equipo u otro deporte. Es decir, esto parece que es así, funciona así. Bueno, en todo Pero caso, bueno, cuando juegue su partido el Depor el próximo domingo, ya sabrá qué ha pasado y si tiene opción de cerrarlo ya. cerrarlo Sí. ya. Un detalle que también comentaba Eneco Bóveda tanto ante los micros como ahora un poquito off the record. Dos factores que yo creo que han sido fundamentales en el partido de hoy. Uno de ellos, las imprecisiones, la cantidad de balones perdidos, de pases malos, de entregas defectuosas, etcétera, etcétera. Eso ha sido un lastre para el Depor porque, insisto, la estadística de balones perdidos es enorme y luego... la circulación de balón, que lo hemos dicho más de una ocasión y lo comentaba ahora una vez que acababa la rueda de prensa y decía, claro, es que te enciman mucho y por lo tanto cuando recibes y te quieres girar ya no te dejan girar y entonces ya no superas líneas y el Depor se ha visto más cómodo en la segunda mitad, pues eso, cuando ha jugado a uno, a dos toques con esos futbolistas pues más ligeros, que carretaban menos, bueno, pues se ha visto un Depor yo creo que mejor ahí. Entonces, bueno, pues pistas que pueden servir para cuando sea necesario abrir latas, porque esa es otra de las asignaturas pendientes del Depor. Pase lo que pase, Adrián, de aquí a final de temporada, no pase lo que pase en los dos partidos restantes, la cifra de goles a favor del Depor de este año es ridícula. Es ridícula. Aunque goles al Langreo, no va a maquillar la cifra tan pobre, paupérrima, impropia de un equipo que además se ha gastado mucha pasta se ha gastado. Pudo haber tenido a los goleadores de los otros grupos, los buenos, pueden haber venido aquí y hubiesen salido más baratos que Bobby y compañía.
pues eso es algo que desde luego nadie lo debe olvidar, y que cuando haya que tomar decisiones, pues habrá que tomarlas también sabiendo que en este caso te has equivocado. Y yo creo que esta plantilla, con todas las dudas y todas las críticas, con razón que tiene, si en vez de el error que hubo, por ejemplo, hubieses acertado en un delantero más, ya hubiese sido completamente distinto, porque al final tú la apuesta que has hecho es parecida, por ejemplo, a la del Burgos, ¿no? Lo hablamos el otro día con Jorge Lema. El Burgos, ¿por qué? Se ha apoyado en gente veterana, Saúl Berjón, gente que tiene experiencia en el fútbol profesional, pero pues ha tenido ese punto de acierto, pues también en quién marcaba los goles. En el Deportivo Claro, eso no ha pero pasado. haces la suma de Bobí, de Nacho González y de futbolistas que no te han dado absolutamente nada, y anda que no te daba para fichar a alguien que te haya marcado algún gol de vez en cuando. Es que la sensación que te queda es que yo soy de los que también cree que esta temporada ha jugado muy en contra del Depor, por un Riazor vacío, por el sistema de competición el sistema de competición y tal. El Depor yo creo que ahora mismo es un Depor muy de media inglesa, ¿no? De perder muy poco partido, de sumar, de estar... Ya, pero es que el sistema de competición es otro y te ha dejado en la cuneta. Pero aún así, independientemente de que ese sistema te penaliza, yo creo que al Depor le iba a costar conseguir el objetivo de la temporada, porque le cuesta un mundo hacer goles. Y aunque se está jugando ahora con estos sistemas de grupo, después ibas a llegar a un punto donde tienes que ganar los partidos a cara o cruz, donde son 90 minutos donde tienes que marcar algún gol para dejar al rival fuera. Y al Depor le cuesta horrores marcar uno de vez en cuando. Entonces, bueno, yo creo que la confección de la plantilla, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, y ahora será el momento pues de intentar analizarlo y de no volver a meter la pata en lo mismo la próxima temporada. Pero eso sí, antes de todo eso y antes de decidir quién tiene que ser el arquitecto, y antes de... Lo primero que tienes que hacer es conseguir jugar en la primera federación, porque eso es un objetivo irrenunciable. Manuel, compañero, te vamos a dejar, ¿eh? Te vamos a dejar, que te hemos tenido secuestrado, viendo sobre todo lo de la primera parte. Vamos, eso merece una denuncia ante el Tribunal de los Derechos Humanos. Al Tribunal No nos denuncies que Internacional. ganas la... Así que, Manuel, No. ojalá puedas disfrutar el próximo fin de semana de una victoria del Depor, y también disfrutar del último partido, que ya te invitamos a que lo vengas a vivir con nosotros, sin nada en juego, esperemos. Ojalá sea así, porque para mí sería un alegrón. Os doy las gracias por invitarme una vez más, y simplemente como colofón mandarle un saludo a Benjamín, que hoy no ha podido estar porque tenía otros planes esta tarde de domingo, y que me mandaba un mensaje al terminar el partido que decía, bueno, ¿ahora qué? ¿A vida o muerte? No, como siempre. Y yo desde aquí le quiero decir, Benjamín, si estás escuchando, pues sí, como siempre, a vida o muerte. Es así, va de serie y ya está. Manuel Álvarez, ¿cuánto sufrimos, Martín Podcast? Un placer, fuerte abrazo. Igual. Te va, Chacón, llévanos a hacer un recadito, hasta Abanca, venga. Venga, vamos a ahorrar un poco con ello. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, hasta un 5%. Así que aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Puedes informarte del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Bueno, pues habrá que ir poniendo el punto y final a todo esto, ¿eh? Empate del Depor, que deja las espadas en todo lo alto, y un próximo fin de semana con un partido de infarto en Riazor. Adrián, ¿estás preparado, no? A cantar Sí, mucho hombre, gol. claro. Y... Yo sí, con sí. cantar uno más que el Langreo ya me llega. Otro resumen también que nos deja la jornada. El Depor no depende de sí mismo para dejar todo ya zanjado para esta jornada. Es decir, aunque gane, puede ir con la soga al cuello a los pajaritos. Vamos a creer que si gana lo consigue y que va a ganar, y vamos a creer que el próximo fin de semana os vamos a contar cosas muy bonitas desde el estadio de Riazor. Bajamos el telón, con Manuel Álvarez, nuestro comentarista de hoy, con la técnica, con dos técnicos, a falta de uno, y hemos andado ahí, bueno, a cuatro manos, ha sido la cosa, con Javi Rodríguez y con Antía Ulloa. Ha salido todo a las mil maravillas. También hemos tenido, como no, a Adrián Candal. Adrián, mañana lo analizamos desde las 3:20 en Coruña Deportiva. Muy bien, esta mañana. Y Teba Chacón, dándole voz a anunciantes y a oyentes. Gracias, Teba. Gracias.
Y nos vamos desde este terreno de Miramar, que poco a poco pues ya se va vaciando, ya la expedición del Depor prácticamente toda ella en el autobús, viaje por carretera hacia Coruña, y aquí ya está todo el pescado vendido. Toca empezar a pensar ya en ese choque del fin de semana, del próximo domingo, ante el Langreo en Riazor. Te lo contaremos en Carrusel Deportivo Coruña y, como decíamos, lo iremos narrando hasta ese día en Coruña Deportiva. Gracias por escoger un día más la sintonía de Radio Coruña, la sintonía de la cadena SER. ¡Feliz domingo! It's a song. Shawty, you make my backbone. It's a song. Make my backbone, baby. Sparkle in your eye, you keep me alive. Sparkle in your eye. Falta sobre Machís, 2,5. Segunda parte, el Sevilla con 70 puntos, si mantiene la victoria sobre Granada.